Hola, Lalo, ¿cómo estás? Creo que está. Gracias, ¿se escucha ahí? Sí, muy bien, muy bien. De hecho, ya estamos en la transmisión de Facebook. Ahora hago la presentación. Estoy un poco lejos de la cámara, pero creo que sí me vas a poder escuchar. ¿Vale? Ok, Va, gracias. muy bien. Bueno, pues bienvenidos a la antepenúltima conferencia de nuestro ciclo de Entre la luz y la razón, 800 años de Santo Tomás y la filosofía de la Baja Edad Media. En esta ocasión nos acompaña el doctor Eduardo González Pitiero, con una conferencia titulada Ciencia y Filosofía en el siglo XIII. Y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Para poder iniciar en tiempo, leeré ahora su semblanza y luego le daremos la palabra al doctor González Pitiero. El doctor Eduardo González y Fierro es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, Italia, obteniendo con la calificación de summa cum laude. Es profesor investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro, de la misma facultad, Samuel Ramos, en Morelia, México. Ha publicado libros, capítulos de libro y artículos especializados sobre sus principales líneas de investigación que privilegian la fenomenología, principalmente Edith Stein, en la que es especialista, así como Edmund Husserl y Jan Patočka y Michel Henry. La filosofía iberoamericana también es otra de sus líneas de investigación. Ha sido profesor visitante en las universidades de Kentucky, Estados Unidos, de Nápoles y Calabria, en Italia, de la Universidad Católica de Santa Fe, en Argentina, de la Pedagógica Nacional de Colombia. Es miembro ordinario de la sección mexicana del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 de CONACYT en México. Le agradecemos nuevamente al doctor Eduardo González de Fierro que esté con nosotros en estos 10 años de la Facultad de la Licenciatura en Filosofía, razón por la cual estamos haciendo este evento también. Muchas gracias, doctor, y la palabra es suya. Muchísimas gracias, doctor Jorge González. Un gusto saludarte, saludarlos y saludarlas a todas allá en San Luis Potosí. Cuando me ha tocado en suerte estar por allá, pues siempre he sido bien recibido y siempre hemos tenido una grata estancia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así que agradezco muchísimo la oportunidad, la invitación. Me disculpo que por un tema de salud personal no pude estar en la sesión que estaba programada originalmente, pero por fortuna hubo la oportunidad de hacerlo en este momento. Así que, pues muchísimas gracias por la presentación. Bueno, yo simplemente voy a hacer una exposición muy lineal, breve, sobre el asunto que hemos elegido como temática para para este evento, que además me congratulo de estos 10 años, que rápido se pasa el tiempo, por estos 10 años de los estudios de filosofía en San Luis Potosí. Y pues voy a hacer una exposición lineal sobre el tema que es ciencia y filosofía en el siglo XIII, como dice ahí. Aunque, claro, me voy a circunscribir a la temática tal como dice ahí en este caso, pero inicialmente voy a hacer una presentación más general sobre lo que es la ciencia en la Edad Media, la idea de ciencia que está vinculada con la de la filosofía, eh, estrechamente vinculada. Digamos, vamos a aterrizar en el siglo XIII. Básicamente, lo que yo elegí fue dirigirme fundamentalmente a uno de los principales autores representativos del periodo, que es Roger Bacon. Ya veremos por qué, aunque evidentemente no se trata del único. Por eso primero quiero hacer una especie como de presentación inicial general de lo que es el panorama cultural, que ustedes seguramente ya conocen, han visto a través de los cursos y en el evento mismo, en los diferentes módulos. Dar cuenta un poco a qué nos estamos refiriendo con esto de que de ciencia y filosofía en la Edad Media, particularmente en el siglo XIII, que es a donde vamos a desembocar. Eh, como, o sea, surgió, nada más quiero decir esto también, como surgió a partir de la presentación del doctor Jorge González, del profesor,
No es que yo particularmente me especialice, digamos, en el pensamiento medieval, aunque sí he tenido, como él lo sabe, incursión pues, en varias de las temáticas que nos ocupan, sobre todo la escolástica, ya de la Baja Edad Media, en algunos autores en particular, eh, un poco de San Anselmo, evidentemente, sí, sí, Santo Tomás de Aquino, pero también particularmente esta vertiente franciscana que mencionaré en parte de la exposición. Entonces, siempre he tenido un contacto y me ha gustado enseñar la filosofía medieval también a nivel de la licenciatura aquí en la Universidad Michoacana, razón por la cual me entusiasma poder pues contribuir un poco, platicar un poco con ustedes acerca de esta cuestión de la ciencia y filosofía en el siglo XIII. Lo primero que tenemos que decir es que la ciencia en la Edad Media se fundaba fundamentalmente sobre una visión orgánica del saber, una visión orgánica del saber, para la cual los diferentes fenómenos de la naturaleza resultaban, de alguna manera, estructuralmente interconectados y conectados a una totalidad. Evidentemente, nosotros sabemos que en la Edad Media, todavía, en este momento, eh, no hay, digamos, esta problemática, y digo que es problemática por muchas razones, problemática que nosotros la conocemos muy bien en nuestro siglo, pero que se va a dar a partir de la modernidad ya en el siglo XVI. ¿A qué me refiero? Me refiero a esa cuestión de la especialidad, ¿no? Es decir, lo que yo más bien denomino el especialismo, que es un gran problema, porque claro, la especialización es algo que es deseable, que es importante, y en la ciencia moderna se va dividiendo cada vez más el saber, se vuelve más difícil que sea unitario, más difícil que sea orgánico, y de la matriz filosófica que ustedes saben que de alguna manera emanan el resto de las ciencias, aunque a veces no lo reconozcan, de esta matriz, la cuestión es que se van desprendiendo las diferentes ciencias como las vamos conociendo nosotros, la biología, la matemática, la química, la física, etcétera, etcétera, todas esas disciplinas que cada vez van a tomar un grado de autonomía mayor, que cada vez más fuerte, y una especie de separación que por otro lado parece ser necesaria, pero se olvidan de la totalidad que la filosofía nos ofrece. Entonces, es una visión, regreso, es una visión orgánica del saber, lo que hay en la Edad Media, y los diferentes fenómenos de la naturaleza, que es el principal motivo de estudio, están conectados, ¿no? Interconectados. Eh, y señalar que el aspecto aparentemente objetivo, que para nosotros es muy obvio, aparentemente muy obvio, pensar en la ciencia como algo objetivo, ¿no? Donde no tendría que intervenir la subjetividad del que investiga o del científico, etcétera. Esto no es así para los medievales, y ya veremos por qué razón también en parte. Y yo pienso que es una de las cuestiones de vigencia que debe tener el espíritu medieval, porque esa es otra cuestión, como ustedes saben, el hecho de decir, ah, bueno, se trata de la antigüedad, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII, del siglo XII, XIII, etcétera, en la Edad Media. Eso está superado, la ciencia ha avanzado desde entonces y por lo tanto, pues eso no deja de ser una especie como de ideas de colección de museo, ¿no? Simplemente tenemos que estudiarlo en la historia de la filosofía o de la ciencia. Yo creo que no es así. Porque comprender perfectamente bien en qué consiste la ciencia en la época contemporánea exige, por supuesto, un conocimiento de la historia de la ciencia, pero además lo que todavía existe de vigencia y sobre todo lo visionario que son estos autores respecto a la cuestión científica. Quiero partir diciendo, aunque esto lo iba a abordar un poco más adelante, pero de una vez lo señalo, que la, tenemos la idea, bastante equivocada por cierto, incluso a nivel académico, a nivel de filosofía, que la ciencia moderna nace en el siglo XV, XVI, sobre todo, ¿no? Galileo Galilei, después más adelante Copérnico, etcétera, ¿no? Es decir, con toda esta cuestión, digamos, de los grandes descubrimientos científicos de los siglos a partir del XV, por lo menos, es decir, ya terminada la Edad Media. Esto también es un prejuicio y tampoco es así estrictamente. La historia humana y cultural es más compleja, como siempre, ¿no? Y en este sentido, sí quiero decir que en realidad lo que nosotros entendemos como ciencia moderna surge precisamente en este momento, incluso desde poquito antes, ¿no? Pero digamos, lo que estamos trabajando, que es el siglo XIII, en la escolástica, en la plenitud de la escolástica filosófica de la Edad Media, ahí es donde surge el punto de partida de lo que para nosotros es la ciencia moderna. Claro, tendrá su perfeccionamiento, su gran desarrollo a partir de los autores que hemos mencionado, Galileo, Copérnico, todos los modernos, hasta llegar a Newton. Pero van a ver cómo se prefigura esta dimensión de carácter científico en sentido fuerte
en la Edad Media. Claro, esto no está exento de problemas y de elementos que nosotros podemos considerar como superados de alguna manera. Esto es inevitable en el caso de la ciencia. Evidentemente hay cuestiones que no se mantienen, que no se sostienen en nuestros días, pero eso es parte, digamos, del movimiento natural que los llamados descubrimientos científicos van planteando, pero que se van apoyando en contrastarse con pues, lo que primero se había dado, es decir, no parte de la nada. Y es un diálogo constante que en filosofía pues lo podemos entender un poco mejor, pero en la historia de la ciencia a veces no se entiende suficientemente. Entonces, es más, la cuestión de les decía, esta cuestión de la aparente objetividad de la ciencia no podía estar para los medievales, no podía estar desligado de la subjetividad del científico. O sea, sí estaba involucrada la cuestión de la subjetividad. Esto para un científico moderno y contemporáneo resultaría casi inaceptable. Hay que quitar todo lo que parezca subjetivo, o sea, aparte del investigador, etcétera, sus prejuicios y demás, en aras a la supuesta objetividad de la ciencia. Pero esta es una actitud cientificista. Y fíjense, es algo muy interesante porque esta cuestión de la subjetividad tenía que ser incluso, era deseable, tenía que estar involucrada en el proceso de develamiento de la verdad como movimiento filosófico. Claro, sabemos nosotros que la palabra ciencia, que viene del latín ciencia, a su vez se había apoyado en el concepto antiguo griego de episteme, que es la distinción entre la mera opinión, la doxa, y la episteme, ¿no? Que es la fundada en razones, fundada en argumentos, en apoyos de carácter objetivo, etcétera. Esa es la cuestión de la episteme. Por eso ciencia y filosofía en la antigüedad clásica griega son lo mismo. Y para los medievales no es demasiado diferente, aunque ya se empieza a prefigurar la distinción entre las diferentes ciencias. Y aquí es donde entra esta cuestión de la subjetividad, donde no solamente es algo que inevitablemente tenemos que tomar en cuenta, sino que es importante para los medievales la condición subjetiva para la ciencia. Repito, esto para la ciencia moderna y contemporánea es casi inaceptable con algunas excepciones, ¿no? Fíjense, hay una cita que me parece interesante, que es de un estudioso de la época medieval, Jacques Le Goff, un historiador de la filosofía medieval y de la cultura medieval. De hecho, tiene un texto que se llama La civilización del occidente medieval. En este texto, Jacques Le Goff, haré un par de citas de él, una de ellas es esta, que me parece importante señalar. Dice lo siguiente, cito a Jacques Le Goff, dice él, todo objeto material estaba considerado como la figuración de algo que le correspondía sobre un plano más elevado y que se volvía su símbolo. Su símbolo era universal, dice él, y el pensar era un continuo descubrimiento de significados escondidos, una constante hierofanía. Hierofanía, es decir, está ahí la cita, es decir, una explicitación, una revelación, ¿no? Digamos, una revelación de algo esencial, en este caso para los medievales, lógicamente por el espíritu de la época, impregnado de toda esta dimensión teológica, aunque no es uniforme, jamás podemos hablar del mismo tipo de filosofía a partir del siglo XV, del quinto, luego décimo, luego del siglo XIII y finalmente del siglo XV, estamos hablando de diferentes dimensiones, pero en general, claro, sabemos que esta dimensión de carácter teológico, de carácter religioso, pues es inevitable para el hombre medieval, independientemente del momento en el que nos encontremos en estos 1000 años de gran esplendor cultural, porque la Edad Media es todo, menos época oscura, como dicen aquellos que utilizan este lugar común que no se puede sostener a nivel filosófico, pero incluso a nivel científico, artístico, estético, cultural. La época, como les digo yo a mis estudiantes, ¿no? Y se los digo ahora a ustedes, si nosotros decimos que la Edad Media fue una época oscura, pues imagínense la nuestra, estamos sumidos en las más profundas tinieblas que nos podemos imaginar. Creo que es injusto tipificar en nosotros a la Edad Media como una época oscura. Y de hecho, parte de ello le proviene no solamente de las grandes intuiciones filosóficas, sino de la propia ciencia. Y bueno, eso es lo que dice un poco la cita que acabo de señalar. Ahora bien, a diferencia de voy a tratar de ir leyendo mis notas de conferencia para no perderme demasiado, pero sí me gusta hacerlo un poco explicativo. A diferencia de la ciencia moderna, la ciencia medieval concebía a la naturaleza como una naturaleza animada por esencias que le subyacían, como esencias escondidas. Claro, esta es la gran dimensión metafísica de la época, ¿no? Esto es importante. Principios espirituales que están de alguna manera escondidos detrás de la materialidad aparente. O sea, hay una materialidad, claro, la cuestión que es evidente, la observación, las cuestiones empíricas, pero de alguna manera hay algo que está oculto. Es esa hierofanía que les hablaba yo en la cita de Jacques Le Goff.
A eso se refiere, una revelación de lo sacro, de lo sagrado, ¿no? Del principio. Entonces, es interesante dar cuenta de esto, ¿no? Detrás de esta materialidad aparente de sus partes hay principios espirituales escondidos que de alguna manera es la obligación que tiene el filósofo o el científico, que en este caso están a la par, es lo mismo casi, ¿no? Prácticamente casi podríamos utilizarlos como sinónimos bajo este contexto que estamos viendo nosotros. Entonces, el filósofo o el científico tienen que develar esos principios espirituales que están escondidos detrás de la materia o que le subyacen. Este es un principio de carácter filosófico o metafísico que no es privativo de los medievales, sino que está presente también en los griegos, Sócrates y Platón, de manera muy paradigmática. Entonces, es importante dar cuenta de esto. Eh, ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para la Edad Media el mundo, y especialmente esto va a ser muy enfático en el siglo XIII, el mundo no es una mera yuxtaposición, un ensamblaje de agregados, un ensamblaje casual de elementos de carácter mecánico, ¿no? Eh, Puramente de relación de causa-efecto, y que tendríamos que entonces estudiar de manera separada, como si iba a ocurrir, fíjense, en la ciencia moderna. Pero bueno, es decir, para el medieval, para la óptica del hombre medieval, todo fenómeno es portador de un sentido, de un significado que tenemos que descifrar y recomponer dentro de una visión armónica de conjunto, una visión armónica más amplia, una visión armónica integral, que es precisamente la dimensión de la cultura. Esto, paulatinamente, después del Renacimiento, se va a ir perdiendo. En parte porque, claro, los grandes descubrimientos científicos van obligando a que el ser humano ya no se puede estudiar en sentido universal, como todavía lo van a hacer los renacentistas muy fuertemente, pero claro, esto no quiere decir que se haya caído, como se hizo en determinado momento, en el extremo opuesto de inmediatamente aislar las partes y considerar la realidad como una realidad fragmentada, absolutamente fragmentada. Por un lado, el universo biológico, por otro lado, el universo físico, químico, matemático, etcétera, y después también ocurrirá con las ciencias humanas. Ok, hasta ahí vamos, digamos, tratando de explicar esta cuestión importante de cuál es la óptica que se tiene respecto de la concepción sobre la ciencia. Este significado puede ser entendido en su verdad solamente gracias a una íntima relación, una íntima correlación entre el objeto y la mente humana, que es la noción que ustedes seguramente conocen bien, digamos, a través de los cursos. La noción típicamente medieval no es la única, pero es la noción típicamente medieval de la famosa idea de la verdad, que es la relación entre esta correspondencia entre objeto y mente humana, la famosa definición de veritas est adequatio rei et intellectus, ¿no? La adecuación de la cosa con el entendimiento. Si lo enunciado, digamos, a partir del entendimiento corresponde con la visión, digamos, empírica de la cosa, pues tenemos la verdad. ¿Sí? De tal manera que si yo tomo un objeto como este y digo, esta es una zanahoria, evidentemente no hay adecuatio ret intellectus porque esto no es una zanahoria hasta donde llegamos, ¿no? Si alguien la ve como zanahoria, bueno, habría que pensar en otra cosa, pero aquí tenemos nosotros el objeto adecuatio ret intellectus, ¿no? O esta taza es roja, y automáticamente encontramos esa correspondencia. Esa es una de las nociones de verdad. Y claro, este significado se entiende gracias a esta correspondencia íntima que se denomina adequatio ret intellectus, ¿no? En general. Eh, Ahora, esto lo tienen como trasfondo y con bastante claridad los medievales. Para los pensadores y los científicos de la Edad Media, por lo tanto, existe una conexión que es una conexión no únicamente de tipo simbólico-alegórica, ¿no? Sino también analógico, para utilizar el término un poco tomista, es decir, una relación analógica entre planos verticales de la propia realidad, que nos permite de poner en común conceptos que son muy distintos entre sí. Eh, y tratar de conjuntarlos, no verlos de manera aislada, ¿no? Por ejemplo, hablar del movimiento planetario en relación, por ejemplo, con los colores, con la cuestión del color, o con los números, ¿no? Por ejemplo, animales, partes anatómicas del cuerpo humano, etcétera, etcétera, que pueden pertenecer a un mismo tipo de idea espiritual. Entonces, hay una especie como de, otra vez, de idea, para utilizar nuestro lenguaje más contemporáneo, de globalidad, digamos, de visión integral de la realidad y de correspondencia. Evidentemente, el estudio de los planetas, uno entendería en la época actual que solamente pertenece a la astronomía, cuando mucho la astrofísica, pero separada de otro tipo de disciplinas que a lo mejor no tienen nada que ver con ella.
Para el medieval no es así, para el medieval tiene que ver con elementos de carácter completamente pertinente respecto de este asunto. Es importante de señalar porque justamente da cuenta de esta visión de carácter, repito otra vez, ¿no? De conjunto, de visión integral, de una totalidad, y no tanto de una fragmentación de la realidad, ¿no? Esto me parece que es algo muy, muy importante, ¿no? De tomar en consideración. A ver, permítame un segundo porque tengo aquí una pequeña falla. Denme un segundo nada más. Me está queriendo quitar aquí la. em, Denme un segundo. Ahí está. ¿Se sigue escuchando bien lo que estoy exponiendo? ¿La voz? Sí, sí, la luz. Perfecto. Sí, un poco la duda porque acá me marcó un error del micrófono. Perdón, ya, retomo. Entonces, esa es una cuestión, digamos, una misma idea espiritual se despliega de diferentes formas a través de lo que para nosotros son las diferentes ciencias, ¿no? Entonces, objetos tan extraños entre sí o ajenos entre sí aparentemente, los planetas, los colores, los animales, los números, las plantas, las partes del cuerpo, las enfermedades, etcétera, son vistas bajo un punto de vista integral y se pueden relacionar entre sí. Claro, a veces esto es bastante problemático y lo encontramos a veces en las formas de lo que actualmente nosotros llamamos pseudociencia, ¿no? Cuando establecemos, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre pensar en la numerología, ¿no? La cuestión cabalística y ese tipo de cosas donde otorgamos una cierta significación. Pero esto, que aparentemente es anticientífico y se sale, digamos, del ámbito del razonamiento humano, los medievales, claro, no incurren, digamos, en esta cuestión de una manera tan ingenua, pero encuentran una cierta correlación como la que, de alguna manera, sí subyace en este tipo de lógica. Ahorita voy a tratar de explicar un poco a qué se refiere esto, ¿no? Pero bueno, simplemente lo adelanto, señalándolo que, por ejemplo, respecto de la cuestión astronómica, de la astronomía, ahorita ya voy para allá, la cuestión astrológica, que era la astrología que digamos es la antecesora de la astronomía, para nosotros es considerada actualmente como algo totalmente fuera de la ciencia, no es científica. Curioso además porque es chistoso que aquí la palabra astrología, que es profundamente medieval, ¿no? El tratado de los astros o el movimiento del espacio, ¿no? De los astros, eh, eh, se haya convertido en astronomía y no haya prevalecido el término logos, que es el que se utiliza normalmente para las ciencias. Aquí no, aquí la astrología, digamos, es la parte no científica, digamos, de esta disciplina. Sin embargo, los antecedentes de carácter astrológico tienen una razón de ser. Por ejemplo, nosotros lo sabemos actualmente, ya en el desarrollo de los estudios, que el movimiento de los astros tiene una cierta repercusión con lo que ocurre a través de los movimientos gravitacionales y de otro tipo de fenómenos de carácter científico que, bueno, evidentemente yo no conozco, ¿no? A detalle, pero que uno tiene más o menos el pulso de eso a partir de Newton y compañía, tiene una incidencia de lo que pasa aquí en la Tierra. Simplemente lo que más fácil se nos ocurre pensar es en la cuestión del movimiento, de la influencia que tiene la Luna sobre las mareas, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, el elevamiento del nivel del mar en determinado momento en las mareas por la cuestión de la presencia de la cercanía o lejanía de la Luna y ese tipo de cosas que evidentemente los medievales ya entreveían, claro, en algunas ocasiones con predicciones erróneas, pero en otras con un acierto muy grande. ¿Y de dónde proviene esto? Proviene de una visión, otra vez, de carácter global, de carácter integral, ¿no? Entonces, repito, en la astrología aparece porque elementos aparentemente tan extraños entre sí entran en un arquetipo planetario, por ejemplo, ¿no? Solo por mencionarlo, no entro a detalle porque ni siquiera yo lo conozco, digamos, de manera directa, pero uno lee cualquier tratado de la época medieval y encuentra tratado de astrología, sobre todo, ¿no? De astrología, y encuentra que, por ejemplo, ciertos elementos, el león, el color dorado, o el corazón, o lo rojo, etcétera, todos estos elementos que parecen muy distintos entre sí están unidos en el arquetipo planetario del Sol. Y claro, dan una explicación de por qué es el Sol el que de alguna manera tiene que ver con este asunto y demás, ¿no? En fin, simplemente era mencionar esto de forma preliminar, aunque podría ejemplificar algunas cosas ahorita. Ahora bien, con la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, que estamos hablando de una época temprana, estamos alejados nosotros 9 siglos respecto de la época que nos toca, pero hay que tomarlo en consideración desde ahí. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, una gran parte de lo que es Europa había
perdido un contacto con el conocimiento que se había adquirido en el pasado, en la época clásica precisamente. Y esto solamente se preservó en determinado momento con el Imperio Romano de Oriente, es decir, Constantinopla, ¿no? Bizancio primero, perdón, Constantinopla primero, luego Bizancio, es decir, el Imperio Bizantino, que tenía importantes centros de estudio, como fue Alejandría, como fue la propia Constantinopla, ¿no? El conocimiento, en el caso occidental, en Europa occidental, y por eso de ahí surge la famosa cuestión de la noche de 1000 años, etcétera. Es cierto que el conocimiento se encontraba en un estado, sobre todo al inicio, estoy hablando de los primeros siglos de la Edad Media, en una época relativamente oscura, pero se preservó la luz, de alguna manera, de la ciencia en los monasterios, como lo sabemos, por eso quería ir para acá. En los monasterios se concentra primariamente el elemento de lo que nosotros llamamos ciencia, incluso en sentido moderno, estudios sobre cuestiones anatómicas, sobre cuestiones físicas, sobre cuestiones químicas, que igual que en la astrología, la química había sido precedida ¿por qué? Por la alquimia, ¿no? Evidentemente, y uno tiende a despreciar eso y dice, la alquimia es una pseudociencia ahí de carácter esotérico. Sí, claro, evidentemente ya en el desarrollo posterior sí, pero sin ella no se hubiera podido comprender cuál es el impulso precisamente de corrección que le dio nacimiento a lo que para nosotros es la química moderna. No simplemente es una cuestión de mera superación, digamos, por la vía de la superación del dogma o la superación de la charlatanería, que también se daba. No, se trata de una cuestión que tiene que ver con este intento de develamiento de la verdad a través de la propia esencia. Por eso esa liga entre metafísica y ciencia es muy interesante en este momento. Entonces, los monasterios son los que preservan primero la dimensión cultural, ¿no? Fuerte, y después progresivamente de los monasterios se va abriendo, claro, conforme no puedo aquí detenerme en una cuestión histórica tan amplia, aunque es apasionante, conforme se van generando, digamos, las condiciones de la última parte del feudalismo en la Edad Media, que ya se aproxima en nuestro momento, ya en la Baja Edad Media, no en la alta, sino en la Baja Edad Media, que es la más reciente, se empiezan a dar los grandes centros habitados, los burgos, ¿no? El nacimiento de la burguesía, y por lo tanto, de los monasterios se va desplegando en las escuelas que son anexas a las catedrales, las escuelas catedralicias, en centros de estudio, hasta que llega un momento clave, que después enfatizaré nuevamente, importantísimo, fundamental, y que por eso mueve a risa el hecho de decir que se trata de una época oscura, cuando justamente siglo XII, siglo XIII, que nos concierne, nacen las primeras universidades, por lo menos a nivel occidental, pero la universidad, como la entendemos, incluso a nivel mundial, modernamente, surge, claro, bueno, desde antes con la Universidad de Bolonia, pero los grandes centros, a partir de las universidades medievales del siglo XII, París y Oxford, y luego el desarrollo poderosísimo que va a tener en el siglo XIII la universidad, va a ser importantísima para la difusión de la cultura. O sea, sí, de este reducto monástico, digamos, sí, más bien concentrado en los conventos, etcétera y demás, se va abriendo paulatinamente después de un trabajo, además, de titanes al que le debemos, o sea, la cultura occidental y la cultura humana en general le debe a un puñado de monjes medievales que eran los que copiaban los textos literales, o sea, copiarlo, porque evidentemente tenemos que esperar algunos siglos todavía para que llegara el invento de la imprenta con Gutenberg. Y los monjes copistas eran capaces de copiar tratados de filosofía, como sabemos, evidentemente, ¿no? Aristóteles, lo poco que había, Platón, pero también los clásicos de la literatura, Ovidio, Virgilio, etcétera, las grandes tragedias griegas, traducirlas, copiarlas y todavía hacerlo de manera adornada con las miniaturas en la Biblia. Es decir, un trabajo que realmente no hemos acabado de dimensionar con todo y el soporte técnico, tecnológico que tenemos actualmente los seres humanos, resulta todavía más admirable y casi milagroso, diremos, en los términos de ellos, ¿no? Casi una obra milagrosa, el hecho de que se haya podido constituir este saber. Y la difusión de la ciencia se va a dar precisamente en este sentido, ¿no? Es decir, la Edad Media, a su vez también, quizá de manera aparentemente primero un poco más limitada, pero luego más amplia, también va a ser rica en este proceso de difusión, también va a asimilar el contenido del saber, tanto de los pueblos medio orientales, ¿no? Evidentemente que estaban ahí, como con los pueblos antiguos, que ya mencionábamos, no solamente griegos, romanos, sino también precisamente persas, árabes, desde luego, ¿no? De manera muy fuerte. Pero fue una época en donde hubo muchísimas invenciones, por ejemplo, inventos, ¿no? Innovaciones, que para lo que nosotros actualmente sería incluso a nivel tecnológico. Por ejemplo, los lentes, estos mismos que tengo yo acá, datan de la época medieval, no hay gran diferencia.
con el asunto. Si algunos de ustedes pudieron leer, que sería mejor leerlo, pero también si pudieron ver ustedes la famosa película de 1986, El nombre de la rosa, ¿no? De Humberto Eco, recordarán que, claro, aunque la novela está centrada en el siglo XIV, proviene pues de toda esta cuestión que estamos diciendo, los monjes en 1300 y pico se ven asombrados cuando el protagonista, Guillermo de Baskerville, que además aglutina todos los ideales, varios de los pensadores que estoy yo trabajando acá y mencionando acá, Guillermo de Baskerville, que es el protagonista, se pone los lentes, claro, no tenían las patitas estas, sino nada más los puros, y los monjes se quedan asombrados, ¿no? De cuando, ¿qué es eso, no? O sea, porque claro, ya habían sido inventados el siglo anterior, pero no era un producto de uso común y mucho menos en todos lados, ¿no? De manera general. Entonces, el asombro por la cuestión, los lentes son un producto completamente medieval. Claro que el perfeccionamiento del tallado de lentes y los estudios de óptica se haya dado en el siglo XV, XVI, XVI de manera muy paradigmática. Ustedes que estudian filosofía, Spinoza va a ser un gran tallador de lentes, pero estamos hablando ya de 1600 y pico. En cambio, acá, ya desde el siglo XIII, se empieza a producir precisamente la invención de los lentes, los anteojos, ¿no? Eh, Simplemente algo que nosotros damos por muy descontado, ¿no? El instrumento musical, el órgano, ¿no? Pero ya el órgano, como lo llamamos nosotros, con los tubos, ¿no? De cañas tubulares, precisamente, ¿no? El órgano, que es un instrumento sumamente complejo desde el punto de vista, digamos, de la construcción de los instrumentos musicales. Eh, claro, que estaba subordinado a eh, fines y objetivos de carácter litúrgico, exigía un conocimiento, claro, desde el punto de vista científico importantísimo para poder llevar a cabo la construcción de un instrumento de esa naturaleza, por ejemplo. O los primeros relojes, los relojes son más antiguos todavía, ¿no? Pero los primeros relojes de las torres en las iglesias o en los edificios, incluso públicos, ni siquiera, o sea, de ayuntamientos y demás, que datan de la época medieval, sobre todo en el periodo gótico, son los famosos relojes digamos, grandotes, ¿no? Que aparecen en las torres de las catedrales o de las iglesias y demás, y otros más, ¿no? Eh, eh, la propia brújula, que sabemos que incluso ya en épocas antiguas había un perfeccionamiento de la brújula por parte de los italianos en el caso de la navegación, o sea, antes, claro, antes de los viajes de circunnavegación, ya cuando Marco Polo lleva a cabo su incursión precisamente hacia el oriente, ¿no? Y hablamos del mismo siglo XIII, encontramos, digamos, varios de los instrumentos perfeccionados por los medievales, instrumentos algunos heredados de los antiguos, incluso de pueblos como podían ser los pueblos árabes, ¿no? Y otros más, o pueblos navegantes, ¿no? Que evidentemente ya tenían ciertos instrumentos, pero que son desarrollados de manera mucho más fina y plena, precisamente por los medievales que empiezan a dar cuenta de estos inventos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Ahora, por otro, todavía dentro de esta parte, digamos, un poco, llamémoslo así, introductoria. Es central, es muy decisiva la fundación del sistema de la escolástica, de lo que se conoce como escolástica, que es el ámbito en el que estamos nosotros y que va a tener su grado más elaborado precisamente pues, en los siglos XII, XIII, sobre todo en el siglo XIII, ¿no? Evidentemente. Pero que tiene su origen desde Carlomagno. Estoy hablando yo incluso de la época de la Alta Edad Media, o sea, estamos hablando del siglo IX, siglo X, siglo IX, siglo X. Carlomagno, cuando sistematiza digamos, a través de esta gran visión que tiene Carlomagno de difusión de la cultura a nivel europeo, garantizaba una uniformidad de enseñanza en toda Europa. O sea, una especie de visión otra vez integral, global, independientemente de las culturas a las que se perteneciera, claro, una difusión todavía limitada y demás, pero la creación, que es el antecedente occidental de las grandes universidades, ya en el siglo IX con Carlomagno, la fundación de la Academia Palatina, la Academia Palatina, donde se empieza a dar la difusión de la cultura y de la ciencia del momento, de la época, va abriendo precisamente este tipo de elementos, ¿no? Eh, Porque repito, ahorita regresémonos un poco antes de volver al siglo XIII, ya desde el siglo IX, siglo X, además de la filosofía y la teología, que son importantes y demás, eh, el, el, el sistema, digamos, el antecedente de la escolástica, del sistema escolástico, lo que hace es proponerse el estudio de la naturaleza para conocer las leyes divinas, las leyes que Dios instaura precisamente en la creación y permitir una mayor y mejor inteligibilidad, conocimiento, comprensión de la creación, de la obra divina. Entonces,
en este ámbito, y hay que desechar este prejuicio, aquí es donde entra, por primera vez, esto ya habrá que esperar como hasta el siglo XI más o menos, para que se empiece a dar una valoración, no nada más de las Sagradas Escrituras, que eso desde luego, ¿no? Sobre todo de la Biblia, etcétera, sino también una valoración no exenta de problemas desde el punto de vista político, nos imaginamos, pero imagínense ustedes, había una valoración de tradiciones diferentes de la tradición cristiana, occidental cristiana, por ejemplo, los árabes, la influencia que tiene el pensamiento árabe y la ciencia árabe, o persa, ¿no? Que intervienen aquí de manera importante, es decir, pensadores de origen islámico, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cerrazón, sí, uno la puede pensar en general, pero es muy relativa, sobre todo en determinados contextos y en determinadas expresiones, como podemos nosotros imaginarnos, ¿no? Evidentemente. Y claro, por supuesto, aquí hay un punto que es importante. Se van a generar fundamentalmente, puede haber más, pero la tradición nos va marcando que para nosotros en la escolástica, ya instalados, digamos, a partir del siglo XII, encontramos dos grandes, justamente coincidiendo con la fundación de las universidades, ya en sentido más amplio, hay dos escuelas de pensamiento fundamentales que están ligadas a órdenes monásticas correspondientes. Estas dos grandes escuelas de pensamiento, sí en filosofía, pero actualmente también a nivel de la ciencia, evidentemente, tienen posiciones que en algunos casos son muy distantes entre sí y otras son muy, los acercan. Esto además muestra la complejidad que es la Edad Media, porque tendemos a veces a sobresimplificar, incluso cuando se enseña historia de la filosofía, a veces en licenciatura, pero en las prepas, nos dicen, sí, la época oscura de 1000 años, etcétera, y todos piensan más o menos lo mismo, ¿no? Se trata de cristianizar a Platón y Aristóteles. Sabemos que esto no es así, sabemos que esto es mucho más complejo, y sabemos nosotros que en este caso, cada una de estas escuelas, por un lado, a cuáles me refiero, por un lado la vertiente de la escuela dominica, ¿no? De los dominicos, y por otro lado la vertiente de la escuela franciscana, son las dos grandes tradiciones que hay. Cada una de ellas elabora de alguna manera su propio método científico por la visión filosófica, conceptual, que se tiene de la realidad o de la ciencia. Pero finalmente ambas, de todas maneras, pese a la distinción metodológica, a la separación incluso hasta doctrinal en determinado momento y demás, confluyen en la importancia, en dar cuenta de la importancia que tiene el estudio, por ejemplo, de la naturaleza. Evidentemente, esto se va dando en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la escuela dominica predominantemente ligada a la Universidad de París, ¿no? Tiene su centro principal en pensadores como Alberto Magno y seguido precisamente por quién, por Santo Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino es el discípulo de Alberto Magno y, digamos, allí en París se concentra el grueso, la mayor, digamos, la mayor presencia de los dominicanos, aunque no es exclusiva, pero esa tradición. Fíjense, por el otro lado está la escuela de Oxford, que está presidida básicamente por los franciscanos. La escuela franciscana se va a concentrar básicamente en la Universidad de Oxford, por eso son los dos grandes centros culturales y universitarios, la Universidad de París y la Universidad de Oxford. En París los dominicos y en Oxford los franciscanos. Y aquí es donde entra la cuestión. En los franciscanos básicamente hay varios autores, pero el principal, y es el que sobre el que mayormente hablaré en la parte final, es Roger Bacon. ¿Sí? Roger Bacon, que es uno de los grandes exponentes de realmente lo que nosotros podemos llamar incluso como el método científico en pleno siglo XIII y que anticipa, pero por bastante y sobre todo con visiones muy interesantes y que van a continuar vigentes de alguna manera y que van a anticipar la perspectiva de la naciente ciencia moderna. Entonces, digamos, el gran padre de la filosofía experimental va a ser sobre todo Roger Bacon, pero también en el lado, digamos, de París, ¿no? Santo Tomás de Aquino y compañía. El más importante es Alberto Magno, en este caso, en el caso de la escuela parisina, ¿no? Donde también es importante, ¿no? Simplemente mencionar, no me detengo demasiado en este punto, pero sí menciono que mientras que para Tomás de Aquino y, digamos, todo este ámbito de París, ¿no? Y demás, la filosofía de corte tomista, primero Alberto Magno, luego Santo Tomás, privilegian una analogía vertical entendida desde un punto de vista cualitativo, la cuestión de la famosa analogía entis, ¿no? La principio de analogía tomista, que es distinta de la que hay entre entidades de naturaleza par que se dan solamente de manera horizontal. Entonces ellos privilegian, digamos, esta analogía, digamos, del creador a las criaturas, etcétera. En cambio, la escuela de Oxford, es decir, los franciscanos, toda esta tradición franciscana,
ignora, de hecho, el significado de la analogía de corte tomista. ¿Por qué? Porque ellos dicen, está basada sobre un proceso de abstracción, sobre un proceso abstractivo. Y aquí es donde los franciscanos, en general, sobre todo Bacon, pero también Alejandro de Hales y Grosseteste, sobre todo Grosseteste, que es otro de los grandes franciscanos de la época, pero Roger Bacon, adoptan, en cambio, a diferencia de este proceso abstractivo, sí, de abstracción de los dominicos, adoptan una ciencia empírica. De hecho, nosotros podemos considerar que el surgimiento del moderno empirismo se da al interior de la escuela de Oxford, al interior de la escuela franciscana. Esto no es una cosa menor, históricamente nos es relevante, pero nos permite comprender. Simplemente en la actualidad, ustedes deben saber que hay dos grandes tradiciones, aunque los nombres son raros entre sí, porque uno tiene un criterio de carácter geográfico y el otro de carácter de perspectiva posicional. Las dos grandes tradiciones que encontramos en la filosofía contemporánea hoy, en estos días, 2025, es la llamada, así llamada filosofía continental, que es la mayor parte de la que estudiamos nosotros, ¿no? Acá, es decir, la filosofía que se estudia a través del método histórico crítico de historia de la filosofía, los continentales, ¿no? Que son todos los filósofos, como lo dice el nombre, del continente, a diferencia de lo que ocurre en las islas británicas, que es donde surge primero la vertiente empirista, de ahí vendrá el empirismo inglés famoso, etcétera, pero sobre todo lo que actualmente es la vertiente de la filosofía analítica. Entonces, las dos grandes tradiciones de la filosofía contemporánea tienen su origen acá. O sea, claro, ha ido matizándose, ha ido existiendo a veces cierta visión de puentes, pero a veces también de inclusión interesante. Pero, digamos, es la gran diferencia. O sea, lo que van a hacer los franciscanos es adoptar una ciencia empírica de tipo lógico-matemático. Y se va a anticipar siglos, literalmente siglos, estoy hablando yo de 3 siglos más o menos, al método de Galileo Galilei, ¿no? 4 siglos, obviamente. Entonces, eh, claro, no quiere decir que necesariamente en sentido siempre positivo o adecuado, pero se anticipan. Es decir, Galileo, ¿qué va a hacer? Galileo va a hablar de una matematización de la naturaleza. Galileo que ya es moderno, va a hablar de esta matematización donde, dice Galileo, hay que excluir del estudio de la naturaleza todo aquello que no pueda ser remitido a estudios de carácter numérico, matemático, ¿no? Relaciones numéricas cuantitativas. Bueno, a esto se anticipan los franciscanos de Oxford en pleno siglo XIII, ¿no? En el año 1200 y pico. Es decir, es interesante. Eh, claro, ya en la actualidad, pero muy recientemente, ha sido recuperado el concepto de analogía entis de Santo Tomás, también para los estudios de las ciencias actuales, ¿no? Pero, bueno, no podemos aquí hablar de todos los desarrollos científicos que hay ya. Alberto Magno, sobre el que no hablaré, pero simplemente diré esto en este momento, Alberto Magno, que pertenece, digamos, a este movimiento dominico, es el gran maestro de Santo Tomás, tiene intereses científicos sumamente importantes. Es decir, que claro, se los pregunta desde un punto de vista típicamente filosófico, no muy dominico el asunto, ¿no? De una cuestión teorética, conceptual, ¿no? Pero que son preguntas de carácter científico. Es decir, ¿por qué nadan los peces? ¿Qué es lo que hace que el pez nade, no, o no se hunda, no, etcétera? La cuestión de la estructura. Entonces lo lleva al estudio de la anatomía del pez, aunque está antecedido por un carácter de tipo especulativo, mientras que los franciscanos se van a ir directamente al experimento, como vemos. Pero San Alberto Magno ya se lo plantea preguntas de esta naturaleza y otras más, ¿no? Que podría mencionar o que tal vez mencione si tengo tiempo, ¿no? Eh, las ciencias. O sea, ¿qué pasa con las ciencias? Simplemente voy a enumerar algunas de esas. Ya prefiguré algo en la parte introductoria antes de llegar a Roger Bacon. Fíjense, las ciencias. Voy a citar nuevamente a Jacques Le Goff, a este historiador de la cultura medieval. Dice Jacques Le Goff en su texto que se llama, repito, la civilización del occidente medieval. Hay una traducción que se llama la cultura del occidente medieval, pero bueno, es eso, la civilización del occidente medieval, que dice lo siguiente, cito, y la cita es relativamente larga, pero es muy reveladora de esto que quiero exponer en esta parte primera. Dice, el mundo escondido era un mundo sagrado y el pensamiento simbólico no era más que la forma elaborada, decantada a nivel de los doctos del pensamiento mágico, en el cual se sumergía la mentalidad común. Claro, no estamos hablando de los monjes, no estamos hablando de los intelectuales, por llamarles de alguna manera con nuestro lenguaje actual, no estamos hablando de los científicos, estamos hablando del pueblo llano, de lo que llaman, en nombre de la rosa, lo dice muy bien Humberto Eco, de lo que se llaman los simples. Los simples son el pueblo, o sea, que sabemos que efectivamente en la época medieval y en otras épocas también, después del Renacimiento, por más que se diga, la mayor parte del pueblo estaba completamente excluido del asunto de la
del cultivo, ¿no? Es decir, de los estudios universitarios, es decir, hay analfabetismo, hay ignorancia en ese sentido, pero es el pensamiento, digamos, común del pueblo, que de alguna manera estaba muy embebido, y por el elemento religioso, pero además incluso no solamente religioso, sino a veces en contra de la propia religión, de la religión por ejemplo, cristiana, en contra de esa visión, porque estaba fundada en qué? En creencias de tipo supersticioso, como le podemos llamar de alguna forma, ¿no? Esotérico, mágico, filtros, fórmulas, hay amuletos, hay, etcétera, lo que ya sabemos, ¿no? Que puebla buena parte del mundo medieval y que está en contraposición con el mundo de los doctos, ¿no? Por de alguna manera. Eh, entonces, esas cuestiones, ¿no? De estos amuletos, ritos, ¿no? Filtros que hay y demás, eh, estaban muy difundidos. Eh, es el aspecto quizás más evidente, más burdo, más, sí, más burdo de este tipo de creencias o de prácticas, pero que de todas maneras, aún todos estos intelectuales, filósofos, científicos, se encuentran inmersos, digamos, en este tipo de visión de la realidad. Entonces, eh, no deja, ¿por qué digo esto? Porque, y continúo con la cita, dice justamente, pero, dice Legoff, pero reliquias, sacramentos, oraciones eran para la masa los equivalentes autorizados. ¿Los equivalentes autorizados de qué? De esta, de todas, de las filtras, de las pociones mágicas, las palabras mágicas, ¿no? El famoso abracadabra, pues tiene origen medieval justamente, ¿no? Eh, y dice más adelante, termino la cita, dice, retomo, dice, se trataba siempre de encontrar las claves que forzaban ese mundo escondido, el mundo de lo verdadero y eterno, el mundo donde podía haber salvación. Claro, el mundo del reino divino, etcétera, ¿no? Pero también un poco impostado en cierta visión de carácter clásica, por ejemplo, Platón, ¿no? En fin, en términos generales. Me voy rápidamente además a poner eso porque no quiero dejarlo de lado. Lo que les decía, aunque ya lo anticipé un poco, la cuestión de la astrología en esta época, en estos siglos, ¿no? Siglo XIII y demás, ¿no? Y demás. De alguna manera, fíjese, hay un momento en que la astrología es considerada la reina de las ciencias para la Edad Media. Porque en ese momento no hay una distinción con la astronomía. Astronomía y astrología son expresión de lo mismo. Claro, la astrología es el estudio del movimiento celeste, los astros y demás. La astronomía, las leyes que rigen eso, de ahí viene nomos, ¿no? La astronomía. Entonces, esto conjunta, pero son indistinguibles, no hay una distinción como ahora sí la hay. Astrología, inmediatamente nos remitimos nosotros a una cuestión de carácter esotérico, y claro, así, los horóscopos y ese tipo de cosas, ¿no? En sentido contemporáneo, superficial, es algo despreciable desde el punto de vista científico, pero esto no ocurre en el sentido medieval, a pesar del origen igualmente esotérico y demás, es una ciencia, es una reina de las ciencias que en ese momento formaba una unidad con la astronomía. Entonces, se basaba en la cosmología griega y los teólogos cristianos identificaban diferentes expresiones sobre este asunto, donde no me voy a detener, pero donde surge precisamente la cuestión del famoso zodiaco, los signos zodiacales, etcétera, y claro, y una cierta influencia en determinado momento, eh, pero, en fin, ¿no? Eh, Aquí me voy a saltar una parte de la exposición, pero tiene que ver con esta cuestión, digamos, del carácter que tiene la astrología. Eh, Simplemente mencionar lo siguiente, porque aquí, como ustedes saben, es relevante para la filosofía, como ustedes saben, en el momento en el que estamos, en este momento del siglo XIII, la escolástica, el ámbito tomista, etcétera, está caracterizado por una recuperación, como ustedes saben, de Aristóteles. Entonces, de acuerdo con el modelo aristotélico que luego va a perfeccionar o desarrollar, sí, perfeccionar de cierta forma, ampliar Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, Dios, desde el punto de vista aristotélico, como ustedes bien saben, es concebido como ese primer motor inmóvil que genera un impulso al movimiento hacia lo que después a nivel astrológico, astronómico, va a ser las esferas celestes o celestiales, que tratan de imitar esta inmovilidad perfecta de Dios. Y bueno, las va concibiendo de diferentes formas, no me voy a detener en cuáles son, que van desde el primer cielo hasta el décimo cielo. El décimo cielo está representado por Dios, etcétera, bajo un esquema simbólico muy interesante y demás, pero bueno, que puede ser interesante. Es decir, lo que sí quiero subrayar aquí es que en el caso de la astrología hay una visión orgánica y unitaria de una cosmología, y ustedes saben que la cosmología es parte de la propia filosofía desde la antigüedad. Y fíjense, esta va a ser sintetizada por nada menos que un gran hombre de cultura de la Edad Media, de fines de la Edad Media, que estrictísimamente no es del siglo XIII, aunque sí lo abarca,
parte de él lo lleva a cabo en el siglo XIII, aunque esta cita que voy a señalar es de inicios del XIV, de 1307. Me refiero a nuestro querido amigo y conocido de todos, Dante Alighieri, el gran escritor de la Divina Comedia. Dante Alighieri, que además es un teólogo en realidad, ¿no? Si nos ponemos a pensar, aparte de hombre político y demás, tiene una dimensión filosófica y de cultura amplia, nunca se reconoce, digamos, esta dimensión filosófica, pero cuando uno lee la Divina Comedia, se da cuenta de que este elemento de carácter teológico es profundamente filosófico. En fin, Dante Alighieri, en un texto, no es la Divina Comedia, es el texto que se llama Convivio, que es un texto de 1300 y algo, de inicios de 1300, eh, asocia de alguna manera esta cuestión de identificación de los 9 cielos que asigna a planetas de la astrología, pero también lo une con la famosa cuestión de las jerarquías angélicas. Ustedes saben que hay una serie de clasificación, como digo yo, ¿no? En lo que se dedicó Santo Tomás de Aquino en parte, a hacer todo un establecimiento, una clasificación, una taxonomía de la fauna celestial, ¿no? Digamos, de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, potestades, etcétera, toda esa clasificación de la angelología tomista, ¿no? Que algunos excluyen del ámbito filosófico. Sin embargo, en la suma teológica tiene una repercusión interesante, hablando en serio, la cuestión de la naturaleza de la espiritualidad, de lo que él concibe como ángeles, ¿no? Pero más allá de esto, es identificado de alguna forma, en este caso, en una serie de tradiciones cristianas que vienen incluso desde antes de la Edad Media, ¿no? Desde la tradición patrística, ¿no? Desde Dionisio, que habla de la jerarquía celestial, los diferentes órdenes. Bueno, le corresponde también una cierta jerarquía de tipo astrológico, del movimiento de los astros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjense, quise sacar una cita muy interesante en el Convivio de Dante, porque dice lo siguiente, nada más esto diré de la astrología, ¿no? Dante, allí, que es hijo del siglo XIII, pues, evidentemente, ¿no? Evidentemente contemporáneo también de otros autores, del propio Tomás, ¿no? Aunque muere después, dice, hago la traducción del italiano antiguo, pero dice lo siguiente en el Convivio, dice, eh, cada cielo, antes de citarlo, cada cielo está identificado con una ciencia determinada, con un desarrollo científico. Y dice Dante, a los primeros 7 cielos responden las 7 ciencias del trivium y del quadrivium. Recuerden que el trivium y el quadrivium son las artes liberales de antigüedad, que luego son retomadas por Carlomagno, al que cité hace un momento, y que forman parte de la estructura curricular de los centros educativos europeos y después en las universidades. Trivium y quadrivium, es decir, repito la cita, a los 7 primeros cielos responden las 7 ciencias del trivium y del quadrivium, es decir, gramática, dialéctica, retórica, ese es el trivium, ¿no? Aritmética, música, geometría y astrología, el quadrivium, ahí está, ¿no? A la octava esfera, es decir, la esfera de las estrellas, dice Dante, sigo citando, responde la ciencia natural que se llama física. Esto es de Aristóteles, ¿no? Física. Y la primera ciencia que se llama metafísica, fíjense, la primera ciencia que se llama metafísica, se refiere precisamente a la octava esfera. Dice, a la novena esfera responde la ciencia moral. Estoy citando a Dante, pero comento, es decir, la ética. Evidentemente, claro, recupera también el estudio de la ética platónica en parte, pero más bien aristotélica, ¿no? La ética, la ciencia moral, dice. Y al cielo quieto responde la ciencia divina, es decir, al último cielo, el cielo décimo, responde la ciencia divina, que es la teología. La teología. Ahí está. Los 7 primeros responden a las 7 ciencias del trivium y del quadrivium, mundanas pero importantes: gramática, dialéctica, retórica, aritmética, música, geometría y astrología. Ciencias, ¿no? A la octava esfera responde la ciencia de la naturaleza, la ciencia natural, que es la física, y concomitantemente a la primera de las ciencias, que es la metafísica, la ciencia de las ciencias, la filosofía, pues, ¿no? Y la novena esfera responde a la ciencia moral, la ética, ¿no? Evidentemente, y al último cielo responde la ciencia divina, que es la teología. Esta cita de Dante es muy reveladora del espíritu que invade el siglo XIII y el naciente siglo XIV, pero el siglo XIII totalmente. Es decir, la idea que se tiene ya de un ordenamiento, sí, en esta relación, pero importante, ¿no? Claro, ya había citado yo a Alberto Magno. Para Alberto Magno también la astrología es importante, porque se explicita en el estudio de la luz, de los astros, y Alberto Magno trabaja mucho sobre eso, de cómo influye el movimiento de los astros en lo que sucede en la Tierra en determinado momento. Eh, sí, que luego es un problema porque desde el punto de vista de la doctrina cristiana a veces decimos, bueno, a ver, pero entonces si los astros inciden sobre cómo actúan los seres humanos, ¿dónde está
cuestión del libre albedrío, la responsabilidad moral, etcétera, ese tipo de cosas. Y sin embargo, Alberto Magno toma el todo por los cuernos, como se dice, y dice, sí, hay también una posibilidad de que existan influencias de los astros en lo que ocurre en la Tierra, ¿no? De hecho, eh, hay algunas decisiones hasta donde sé, de esto no lo he trabajado, pero sé que en la época hay una vertiente que se conoce como astrología jurídica que permite, como lo dice el nombre, ¿no? Hacer decisiones de carácter legal, jurídico, etcétera, con base en la cuestión precisamente del movimiento de los astros y demás, ¿no? Claro, que tiene que ver con elementos de adivinación que nosotros veríamos como extracientíficos y que sin embargo prefiguran la posibilidad de una determinada influencia de esto, ¿no? Y lo mismo podemos hablar nosotros de la medicina y de otras disciplinas importantes respecto del asunto. No voy a tener tanto, ¿no? Evidentemente en esto, pero también hay una medicina medieval, ¿no? Que se va a volver fundamental, donde tanto Alberto Magno como otros autores, Roger Bacon, además en relación con la medicina árabe, que es muy importante, eh, y basados también en el aristotelismo y en formas antiguas, aparentemente ya superadas, hablan de una estructura precisamente de los famosos humores, ¿no? Del cuerpo humano y por lo tanto la cuestión de las enfermedades, si es el humor, y que dan cuenta del carácter, el carácter colérico, el carácter flemático y así sucesivamente, ¿no? Que sabemos que existe a través de este tipo de cuestiones. Fíjense, nada más para mencionar, donde dice, Doctor, sí, perdón, nada más para ir cerrando unos 3 minutos, por favor. Sí, perdón. sí, no, no, ya, de hecho, nada más cierro con unas consideraciones generales sobre Roger Bacon, si les parece. ¿Por qué Roger Bacon? Bueno, porque a mí me parece el autor paradigmático del asunto. Roger Bacon es un filósofo inglés, nosotros lo traduciríamos como Rogelio Tocino, pero bueno, Roger Bacon. Roger Bacon, no confundir con Francis Bacon del siglo XVI, ¿no? Inglés, aunque tienen el mismo apellido. Roger Bacon, sí, es un franciscano, un religioso, pero quiero simplemente mencionar en su obra que se llama De Secretis Operibus Artis et Nature, una de sus grandes obras, ¿no? Tiene el Opus Maius, el Opus Minus, el Opus Tertium, que son obras de filosofía, sí, de teología, etcétera, pero sobre todo muchas de ellas de ciencia. Es el padre de la ciencia experimental. Pero fíjense lo visionario que es, incluso anticipándose al propio Leonardo da Vinci, que vendrá después, al propio Galileo, a Newton y compañía. Fíjense la cita. Ese texto es un texto de pleno siglo XIII, hacia finales del siglo XIII, pero siglo XIII, ¿no? A mitad. Porque además vive bastante Roger Bacon, de 1214 a 1292. Hay controversia, pero más o menos esos años, ¿no? Para la época es una vida muy longeva. Y dice, cito a Roger Bacon, ven, impresionante cuando uno lee esto. Llegará el día, dice Roger Bacon, en que construiremos máquinas capaces de impulsar grandes naves a velocidades más veloces que toda un entero ejército de remadores y que solamente van a requerir de un piloto que las dirija. Llegaremos también a imprimir a los carros increíbles velocidades, incluso sin la ayuda de ningún animal, dice Roger Bacon. Y llegaremos a construir máquinas aladas, capaces de elevarse en el aire como los pájaros. Hasta ahí la cita. Eso lo dice Roger Bacon en aproximadamente 1270, una cosa así, ¿no? O sea, en esta obra. Entonces, es uno de los mayores pensadores de su tiempo y simplemente mencionarlo a él como paradigma de esta relación entre ciencia y filosofía, ya para no detenerme demasiado, ¿no? Por cuestiones de tiempo, para dejar un poco de espacio al diálogo, pero podemos considerar nosotros como un filósofo de la escolástica que da importancia a la observación de los hechos y es considerado como uno de los padres del empirismo, uno de los grandes padres del empirismo como tal. Es decir, se puede considerar como uno de los fundadores, en cierta forma refundadores si tomamos a los antiguos, pero uno de los precursores del moderno método científico. O sea, el método científico es explicitado por Roger Bacon, eh, aunque tenga conexiones en determinado momento con ciertas ciencias, las ciencias ocultas, por eso se llaman así, ¿no? El ocultismo o la alquimia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí podemos encontrar, ¿no? Simplemente mencionar que el Opus Maius, que es la gran obra que el Papa Clemente IV le pide escribir como un compendio de su obra, el Opus Maius contiene tratados de matemática, de óptica, como les mencionaba, de alquimia, que es la precursora de la química en determinado momento, incluso de cuestiones prácticas, la manufactura, el desarrollo de la pólvora,
que como sabemos ya los chinos habían desde cuando descubierto y implementado, pero que en ámbito occidental se le debe un poco a él. Eh, pero también la posición y extensión de los cuerpos celestes, antes que Galileo y compañía. Por ejemplo, Roger Bacon afirma, ahorita no tengo el pasaje, no lo alcancé a identificar, pero hay un pasaje donde él afirma la esfericidad de la Tierra. Entonces dice, bueno, claro, la Tierra es esférica, o sea, socavando, digamos, un prejuicio que de todas maneras se va a difundir hasta épocas muy, bueno, todavía hay gente que lo cree, no que la Tierra es plana, pero digamos, esta cuestión de la esfericidad de la Tierra ya está presente en él, ¿no? Entonces, él va a anticipar incluso, muy al estilo de Leonardo da Vinci, va a anticipar inventos que van a aparecer más adelante, por ejemplo, el microscopio, siglo XVI, ¿no? El telescopio, ya hablábamos de los anteojos, ¿no? El tallado de los lentes, las máquinas voladoras, los barcos a vapor, que habrá que esperar hasta la revolución industrial porque no había la cuestión técnica. O sea, la visión estaba presente de alguna manera. Y estudió precisamente la astrología y esta influencia que ejercen sobre las acciones humanas. Bueno, yo creo que le podría dejar aquí solamente en caso de que hubiera algún tipo de duda mayor, podría profundizar un poco algunas cuestiones. Simplemente lo pongo ahí como paradigma. Otro es Alberto Magno, el propio Santo Tomás de Aquino, pues, o sea, todos estos autores que ustedes conocen, han visto a través de las clases, cursos, del evento, etcétera y demás, o estudiando la historia de la filosofía, nos damos cuenta de que hay una, con eso concluyo, hay una liga indisoluble entre filosofía y ciencia, sin que exista una confusión absoluta, pero sí una sinonimia que proviene justamente de reconocer que aunque hay una distinción especialística, vamos a llamarla así, de especialización inevitable cada vez que hay mayor progreso tecnocientífico, aunque hay este reconocimiento, no deja de remitirse a una matriz común. ¿Cuál es esta matriz común? La propia filosofía, que está en contra de la doxa, de la opinión, de la mera opinión, y que constituye una buena parte del desarrollo tecnológico posterior. O sea, el surgimiento de la llamada ciencia moderna se da en el siglo XIII europeo, esto sin duda alguna. Yo, pues con esto concluyo la exposición de base a la 1 a 2 de la tarde. Muchas gracias, les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Damos paso ahora al diálogo, hacer preguntas y respuestas. Bien, ok, ya. Sí. Ahora vienen aquí a la cámara a hacer preguntas para ti, Lalo, perdón, por romper el protocolo. Claro, sí, de tú como siempre. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la plática y mi pregunta va encaminada en esta época, ¿cuál era la diferencia que existía entre los conceptos de creación e invención? Ok. Buena pregunta. Perdón, ¿tu nombre? Candy. Muchas gracias. Le agradezco mucho la pregunta, que es muy relevante, fíjate. Es muy relevante porque, sí, de creación e invención. En línea de principio yo te podría decir que ninguna. En algunos aspectos, sobre todo en una vertiente filosófica, así metafísica, te diría, claro, la distinción evidente es que la creación evidentemente le pertenece a Dios, ¿no? Es prerrogativa de lo divino, la creación. Para ellos la noción de creación, como la entendemos nosotros actualmente, por ejemplo, de creación artística o de una creación intelectual, ¿no? O incluso creación en sentido científico, no tiene cabida, porque el creador es solamente Dios. Y por lo tanto, la invención es una cuestión que pertenece al ser humano. Sin embargo, sobre todo en la vertiente de Santo Tomás y compañía, sobre todo en la vertiente de Santo Tomás, uno podría pensar, por la cuestión de la analogía entis, que nosotros somos partícipes de el ser creadores, no en el sentido absoluto de Dios, pero somos partícipes de crear. Precisamente las facultades humanas dan cuenta de lo que es, por ejemplo, la innovación, como decimos actualmente, ¿no? La creación, es decir, prácticamente es una forma de creación. Es como si, sin serlo, porque jamás va a decir un medieval algo así, pero sí el hecho de decir que nosotros eh, ejercemos el mismo tipo de acción que Dios realiza con el caso de la creación, cuando inventamos algo. Entonces hay una línea como de continuidad entre creación e invención, aunque la invención está reservada de alguna manera a nuestra limitación de carácter humano, es una especie como yo la llamaría así incluso, una especie de imitación del proceso creativo. En la actualidad esto se puede entender quizá un poco mejor bajo nuestra perspectiva, un poco ya más secularizada, pero a nivel teológico incluso, porque ha habido tesis muy interesantes, aunque no es nuestro tema estrictamente, pero en el ámbito del arte pasa lo mismo que en la ciencia. Actualmente se habla mucho del arte como creación de realidad, o sea, cuando el artista crea una obra de arte, ¿no? Una pintura, una escultura, etcétera, lo que está haciendo es prácticamente
emular el trabajo de creación originario que es obra de Dios. Entonces, un poco, claro, hay una distinción ontológica entre una y otra, pero es ese trabajo. Bueno, los medievales yo creo que lo conciben de esa manera. Yo no sé cómo responderte en el caso específico de Roger Bacon, porque esa escuela franciscana, sobre todo él, es mucho más cauto. De hecho, él desafía muchos de los principios establecidos por las autoridades de carácter eclesial, pese a que era franciscano y aparentemente, pues sí, bastante sometido y humilde. La cuestión era muy autónomo respecto de este asunto de oponerse a ciertas visiones de carácter un poco dogmático, en términos generales. Y entonces, sí, digamos, no sabría bien cómo responder a esta cuestión, porque sí hay una distinción entre una y otra, porque fíjate, es muy interesante que para buena parte de la tradición medieval, sobre todo de este corte franciscano, fíjense, son muy científicos en este sentido, porque ellos se dedican a lo que es la ciencia experimental. Sobre todo Roger Bacon es el padre de lo que llamamos nosotros ciencia experimental. O sea, vamos a realizar el experimento a través de la observación empírica, etcétera, reconstruimos y llegamos al concepto. O sea, lo que nosotros llamaríamos actualmente un poco el método inductivo, en lugar de que sea el método deductivo que parte de principios generales y aterriza en lo particular, más de corte dominico, ¿no? Entonces, en este caso, Roger Bacon hablaría de la invención, pues claro, la invención es producto de esta observación aplicada sobre la realidad. A lo mejor estaría de acuerdo igual con esta cuestión de forma analógica, aunque jamás va a hablar de la analogía entis, pero quizá lo pensaría de una forma bastante parecida. Y lo decía porque precisamente a pesar de que son muy científicos, como decía hace un momento, también es una vertiente, la de los franciscanos especialmente, muy mística, o sea, de mucho misticismo. Entonces, como que se da esta separación entre el aspecto racional y de la fe, en cierta forma, como no ocurre en el caso de Santo Tomás, ¿no? Por ejemplo. Pero la distinción sería un poco esa, ¿no? La pregunta es interesante. O sea, la invención es la forma de creación que el ser humano tiene para la mayor parte de los medievales. O sea, es su forma de manifestar que efectivamente el paradigma, desde un punto de vista platónico, el paradigma divino, que es el propiamente creador, en el caso de nosotros no es tanto creación, sino invención. No sé si con esto medio te respondo, pues. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Calis. Gracias. Hola, buenas tardes, José Luis. Bueno, mi pregunta va más enfocada como a un hecho en particular. Bueno, por ejemplo, pues ya sabemos que el giro copernicano tuvo, bueno, supuso como un cambio de paradigma, pues a nivel eh, astronómico, pues con el cambio de, bueno, pues la gente pensaba que la Tierra era como el centro del universo, y pues esto vino a cambiar todo esto. También pues a nivel antropológico, que quitó como al hombre del centro de, pues, de la existencia del universo también. Pues mi pregunta va como, pues si este giro copernicano tuvo otras repercusiones, ¿no? O sea, pues a nivel filosófico, científico, no solo astronómico, religioso, pues ¿qué otras repercusiones tuvo? Ok, gracias, José Luis. Ah, Se- ¿Perdón? Luis, no José Luis. Perdón. Sí, sí. No, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, central, sin duda alguna. Claro, el giro copernicano de alguna manera era trastocar esta visión de carácter, bueno, primero aristotélica y después la visión de Ptolomeo sobre la cuestión, como bien lo acabas de sintetizar y recordar y enunciar, la cuestión del geocentrismo, ¿no? Es decir, el desplazamiento de él, que va a suponer un cambio de paradigma absoluto, pues en ese sentido, giro. Pero fíjate, es muy interesante esta cuestión, ¿no? Yo quiero pensar, tampoco, no lo he indagado profundamente en todos los autores, ¿no? Pero en general, sí, claro, la mayor parte de estos autores de la Edad Media, incluso en el siglo XIII, y quiero pensar en la mayor parte de estos astrónomos, quizá en Roger Bacon, digo quizá porque necesitaría revisar bien los textos, algunos de los textos a los que estoy refiriendo, así como lo de la esfericidad de la Tierra, quizá en Roger Bacon sí existiera de alguna manera ciertas sospechas respecto del cambio de paradigma. Es decir, de la cuestión de que no fuera la Tierra la que se encontrara en el centro, digamos, del universo conocido, no del sistema solar, sino que también se moviera. Pero evidentemente los elementos aquí sí doctrinales hacían que pues, hubiera un temor que no es cualquier cosa para la época, un temor muy legítimo, muy justificado, de poder exponer esto en ese sentido. Desde luego, seguro había hombres de ciencia o no ligados demasiado a la cuestión, digamos, monástica, religiosa, que lo pensaban de esa forma. Eh, es decir, yo
y creo que hay una anticipación también respecto de este cambio de paradigma respecto de Ptolomeo, porque muchos de estos hombres de ciencia, ya no solamente a los de Bacon, sino otros, ¿no? Monjes y demás, que se sabe que hicieron trabajos similares a esto, cuando calculan la órbita, por lo menos de lo que conocían de los movimientos celestes de esa época, tenemos que esperar hasta Galileo para que haya un descubrimiento amplio, digamos, de los otros planetas, pero aún así, las órbitas le resultaban bastante problemáticas. Claro, ¿qué es lo que va a pasar con el giro copernicano? Aquí ya estamos hablando de la modernidad. Con el giro copernicano, claro, el cambio de paradigma sí, se revela como efectivo, como cierto, en el sentido de que se desplaza del centro, sabemos cómo le va a Galileo con la cuestión del Pulsi Move, ¿no? Con el tribunal, ¿no? Eclesiástico de equivalente a la Sagrada a la Inquisición, porque es considerado como algo insostenible, inaceptable, que no sea la Tierra el centro del universo, por lo tanto, el ser humano el centro de la creación y que todo lo demás gire alrededor de él, ¿no? Entonces, hacer este desplazamiento supone un problema de carácter doctrinal. Pero repito, no es Galileo el primero en pensar esto. Yo creo que sí hay digamos, anticipaciones precisamente en los autores que hemos estado mencionando más o menos de esta época. El cambio de paradigma cuando se produce a través del giro copernicano, que pasa por Galileo y compañía, sabemos que, fíjense, es algo muy interesante la cuestión de cuál es la razón por la cual cuando llega Kepler, estamos hablando de Kepler, ¿no? Ya, es decir, bien avanzado todo este proceso de movimiento respecto de la revolución astronómica y la astronomía, donde ya se supone superado toda esta cuestión del geocentrismo, etcétera, de corte tolemaico. Y sin embargo, sabemos que en el caso de Kepler, este desplazamiento genera un problema porque desde el punto de vista científico, así, ya hablando científico en el sentido fuerte de la palabra ciencia, para ellos, ¿no? A la ciencia pues, no se puede equivocar, ¿no? Digamos, entre comillas. Entonces, nosotros vamos mucho más allá de estos oscurantistas medievales y demás, pero Kepler empieza a verse sumamente afectado por este asunto, yo creo que hasta de manera casi obsesiva personal, cuando se da cuenta de que las órbitas planetarias que él está calculando para el movimiento de los cuerpos celestes, ¿no? La órbita de Júpiter, etcétera y demás, y los satélites mismos, le resultan más inexactas que en el caso de Ptolomeo. A pesar de que Ptolomeo tenía una concepción del universo equivocada, bajo ese punto de vista. ¿Por qué? Porque era el centro del universo era la Tierra. Entonces, pero Kepler se da cuenta de que sus cálculos en las órbitas están más alejados de lo que Ptolomeo estaba calculando, a pesar de que tenía una concepción errónea del universo y sin embargo las órbitas le quedaban bien. Se tardó más de 10 años Kepler para percatarse, para romper un paradigma, creo que va un poco en el sentido de la pregunta, ¿no? Que interesantemente señalas, que tiene que ver con una cuestión de carácter cultural. ¿Por qué lo digo? Porque pese a este desplazamiento, que es otro de los cambios que hay, también se da en el ámbito de la propia ciencia. No solamente es de carácter antropológico, filosófico, que sí lo es, conceptual, cultural, sino que aquí este desplazamiento vuelve a socavar los supuestos sobre los que opera la ciencia moderna. Es decir, aparentemente se aleja de prejuicios, de ideas, de dogmas, de aspectos de carácter religioso y demás, y sin embargo a veces incurre en él. ¿Por qué? Porque en el caso de Kepler, sus cálculos se revelan erróneos, porque tiene que cambiar la concepción. Kepler no deja de estar imbuido y de hecho Galileo también, Galileo se opone, digamos, a la visión oficial de la Iglesia Católica, pero no quiere decir que no fuera creyente, por ejemplo, eso es algo que no, la gente no sabe, y así otros autores, ¿no? Kepler también es hijo de su tiempo y no deja de ser cristiano, ¿no? A pesar de otra vertiente. Este cristianismo, de alguna manera, lo permea de tal forma que lo obliga a realizar los cálculos bajo una percepción, a lo mejor, si queremos llamarle inconsciente, no sé cómo llamarle bajo nuestro esquema, inconsciente, donde Kepler calcula las órbitas de los planetas como círculos, es decir, en forma circular. ¿Por qué? Porque el círculo es la figura perfecta. Incluso esto ya venía de Leonardo da Vinci, pero claro, se remonta a Pitágoras y compañía, y además a la visión religiosa de corte cristiano, que es justamente la idea de perfección. O sea, una creación, aquí ligándolo con la otra pregunta, una creación como la del universo, tiene que plantear órbitas circulares, no puede ser de otra forma, de acuerdo con lo que Kepler mismo pensaba o creía. O sea, esto le precedía, le subyacía a los descubrimientos científicos. Claro, se da cuenta de que el asunto es erróneo porque dice, no, lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que las órbitas planetarias, como sabemos, no son circulares, son elípticas. Y cuando se da cuenta, sí, elípticas, es decir, no bajo la perfección del círculo que idealmente representaría, incluso metafísicamente, la idea de perfección y por lo tanto ligada a la idea de creación. O sea, es una visión extracientífica la que le permite de alguna manera hacer la corrección, aunque se tarda, porque está imbuido por un determinado espíritu. Y en cambio, paradójicamente, los medievales anteriores, muchos de ellos, sobre todo Bacon y compañía, como les decía, ponen en duda, aunque no siempre lo explicitan, ponen en duda
ese tipo de paradigmas y por eso se anticipan también a lo que vendrá después, en el caso de la revolución copernicana, en cierta forma. Pero Kepler tiene que hacer esta corrección precisamente dándose cuenta de que la órbita planetaria es distinta. Entonces, es una especie de movimiento paradójico respecto de lo que señalas, porque sí produce esos cambios, pero los produce de alguna manera en forma como de ida y vuelta en determinado momento. Claro, después sabemos que vendrá filosóficamente hablando el equivalente del asunto, que es pero ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? De Kant, ¿no? Con la revolución copernicana desplazada respecto del sujeto, ¿no? De la cuestión del sujeto y la naciente antropología filosófica en otro sentido, ¿no? Pero bueno, un poco sería lo que podría decir así de manera apresurada. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Voy a dar salida a dos preguntas aquí, luego una de Facebook y luego otras Nata. Entonces, acá vi primero, luego aquí, luego Facebook y luego voy con ustedes. ¿Va? Por favor. Está siendo muy popular. No, hombre, Hola, buenas tardes. buenas. Muchas gracias por su presentación. Me llamo Ángel y mi pregunta va un poco en relación con las nociones o bueno, los intentos de universalidad en la ciencia, particularmente Leibniz, retomando un poco a Ramón Llull y Schwartz, buscaba una ciencia universal e incluso pues, un lenguaje universal. Y quisiera pues saber su opinión sobre estos intentos e incluso pues una posibilidad de realización o continuación hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Sin duda, igualmente también muy interesante sobre el asunto. Claro, la aspiración, que fíjense, tiene una matriz, intento responder brevemente de la siguiente forma. La intención en realidad es una intención filosófica de base desde la antigüedad, es decir, la instauración de lo que podríamos denominar la scienza perennis, ¿no? Después ya a nivel de la naciente ciencia moderna sería el espíritu de poder encontrar la mátesis universalis, ¿no? Efectivamente. Eh, yo creo que sigue siendo una especie de aspiración de la ciencia, ¿no? Evidentemente lo sabemos, en el caso de nuestra propia época ya nos podemos percatar de esto, ¿no? Esta especie como de, utilizo la mala palabra esta que a veces es inadecuada por muchas razones, de globalizar, ¿no? De la globalización del conocimiento, bueno, que evidentemente se ha ido generando, pero que de alguna manera no tendría por qué excluir una serie de elementos de particularidad, de corte, por ejemplo, cultural, etcétera. Es decir, que no estaría peleada con esta cuestión, digamos, de ciertas expresiones que no por particulares específicas, aparentemente superadas, dejan de tener un valor incluso en sentido científico. Estoy hablando, por ejemplo, de disciplinas ancestrales, sí, de los pueblos prehispánicos, por ejemplo, o de los pueblos orientales. Sabemos, por ejemplo, el valor que tiene la acupuntura en un sentido científico que es desconocida para Occidente y que la ha valorado o la ha revalorado desde otros puntos de vista, o como en su momento se dio la cuestión de la herbolaria y demás, que claro, ciertos principios no pueden ser elevados, digamos, a un grado de universalidad absoluta, pero no quiere decir que deje de ser una aspiración, ¿no? De alguna manera esta cuestión, que bueno que citabas a este gran catalán, ¿no? A Ramón Llull, ¿no? Sobre el asunto, que tiene que ver mucho con esta aspiración, digamos, legítima a una matriz universalis, sin excluir, digamos, estos elementos de particularidad en determinado momento, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Fíjense, ligándolo con Roger Bacon, Bacon, por ejemplo, es de los que está convencido, fíjense, estamos hablando de nosotros del siglo XIII, entonces, evidentemente, el vehículo cultural, sobre todo en el ámbito de los monasterios, de las escuelas, de las nacientes universidades, etcétera, etcétera, sabemos que el vehículo universal del conocimiento pues es el latín. Y esto va a ser hasta entrado el siglo XVI, hasta que Descartes y compañía empiezan a escribir en lenguas vernáculas. Pero ya como testigo directo del asunto, Roger Bacon, por ejemplo, madura la convicción, y esto tiene que ver con la pregunta que haces a mi juicio, o sea, madura la convicción de la importancia que tiene, por ejemplo, el conocimiento de las lenguas. Claro, evidentemente, yo cité a Dante ya hace la cita en el convivio, la hace ya en italiano, bueno, italiano naciente, el vulgar, ¿no? El latín vulgar, ya lo hace en ese sentido. La importancia es decir, que pese a esta aspiración de alguna manera a una forma de universalidad, hay un respeto, digamos, por la naciente fragmentación de carácter cultural, donde no se trata de sustituir estos elementos surgientes o nacientes respecto de ese asunto, sino agregársele para enriquecerlo. Entonces,
el contenido de la materia que es traducida en determinado momento de determinada lengua, claro, en este caso del árabe. Nosotros sabemos que la época de la que estamos hablando nosotros, y me vuelvo a remitir al nombre de la rosa que les mencionaba, hay una expresión que se daba muy en boga durante estos siglos. Efectivamente, sobre todo anterior, ¿no? El griego, por ejemplo, los traductores de griego eran cotizadísimos, ¿no? Gran parte del asunto del nombre de la rosa de Humberto Eco está centrado en esa cuestión de la traducción de la poética de Aristóteles. Entonces, eran cotizadísimos porque, de hecho, como el latín tenía ese predominio, solamente los muy eruditos en la lengua griega podían hacer esto y traducían las obras del griego, efectivamente, pues Aristóteles, los clásicos y demás, pero eran pocos. Tanto así que cuando los monjes mismos medievales, cuando les presentaban un manuscrito determinado en griego, decían, en latín, decían ellos, no, grecum est, non legitur, o sea, es griego, no lo puedo leer, no se puede leer, ¿no? Decían en latín. Entonces, también traer un traductor de la lengua griega, y todo este discurso que estoy haciendo tiene que ver con esta cuestión de lo que está entre el particularismo y el universalismo, que para pensadores como Roger Bacon es importante, por ejemplo, el conocimiento de la lengua árabe en determinado momento, cosa que va a ocurrir, pues, mediada por el siriaco, etcétera, ¿no? Los textos de Avicena, por ejemplo, que no son traducidos al latín, en fin, todo esto que ya sabemos, ¿no? Y entonces, eh, es importante. De hecho, Roger Bacon denuncia, fíjense, la Universitas tiene que ver con esto, ¿no? Porque las traducciones que hay en la época, a Roger Bacon le parecen muchas de ellas poco confiables. Por la ignorancia de quienes lo traducen o se dedican a enseñarlas sin cuestionar demasiado los contenidos y aceptándolas como verdaderas en términos generales, ¿no? Entonces, ahí tenemos es decir, digamos, hay un elemento muy interesante que tiene que ver con esto que creo que se señala, ¿no? Porque lo de Bacon es, en última instancia, una batalla, una lucha muy importante. Bacon, Grosseteste y otros, ¿no? Sobre todo de la corriente franciscana, contra un modelo de cultura que le parece inadecuado y lleno de errores en determinado momento. Y en este error incluyo la cuestión de una pretensión apresurada, no de la pretensión general, que es legítima, sino una pretensión apresurada de que todo puede ser elevado a ciencia universalis en este sentido. En nuestra época yo creo que incurrimos un poco en este aspecto porque tendemos de alguna manera a indiferenciar todo aquello que no esté adecuado a un determinado paradigma de lo que sería lo científico respecto de este asunto, ¿no? Entonces yo creo que la recuperación de este elemento, sobre todo por parte de algunos de estos medievales, puede sernos de mucha ayuda precisamente para contrarrestar este asunto, ¿no? Tanto así que en el caso de Roger Bacon, con eso termino la cuestión de la pregunta, esto lo va a llevar a escribir una especie de compendio, entre comillas, enciclopédico, y que sigue siendo un deseo legítimo de toda a nivel científico, un compendio enciclopédico de su propia obra, que de alguna manera lo que pone en discusión es el principio de autoridad en sentido dogmático, y que de alguna manera somete pues a revisión crítica, ¿no? O filosófica en términos generales, ¿no? Pero bueno, esto es lo que podría decir así también de manera un poco a bote pronto también por el tiempo que hay. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Bueno, tengo dos preguntas. Mi nombre es Sebastián. Me gustaría saber, la primera es como de carácter consultivo, si tiene algún tipo de fuente en relación como a la aplicación del programa ontológico de Santo Tomás de Aquino, bueno, teniendo en cuenta la aplicación a lo largo de la conquista en América, y bueno, de manera muy resumida, algún tipo de recurso aplicado como a los distintos seres de la realidad aquí en Mesoamérica. Y la otra es sobre el lugar o la manera en que toma lugar dentro del programa ontológico el tema de la muerte para Santo Tomás. Bueno, respecto de lo primero, gracias por la pregunta. Respecto a lo primero, no sé si lo entendí totalmente, pero digamos, creo que sí. Yo te remitiría ahí a los estudios que lleva a cabo, el caso no es para utilizar fuentes, entre comillas, secundarias, pero de gente muy confiable respecto de este asunto, sobre todo a nivel aquí del proceso de conquista y demás, los textos de Ambrosio Velasco de la UNAM, que ha trabajado este tipo de cuestiones, y también Virginia Aspe. O sea, dentro de la filosofía novohispana hay una apropiación, digamos, de diferentes fuentes de la propia escolástica,
que tienen que ver con autores como Alonso de la Veracruz, por ejemplo, ¿no? Me refiero a los autores de la época, ¿no? Que a su vez abrevan de la tradición tomista por un lado, pero también de otros autores que no son Santo Tomás, como Francisco Suárez, ¿no? O Vitoria, ¿no? Etcétera, lo que se llama la Escuela de Salamanca, que tiene que ver mucho con esta cuestión. La pregunta es interesante para nuestro asunto, que era lo de la conferencia, porque buena parte de lo que va a ocurrir en el caso de la sociedad novohispana, que además se va a funcionar de una manera muy interesante con la visión que tenían los antiguos mexicanos, como lo atestigua Francisco Javier Clavijero. Clavijero lo hace muy bien en su historia antigua de México, ¿no? Se da cuenta, o sea, hay una valoración del conocimiento, digamos, prehispánico que hay, una valoración, no hay una devaluación como puede haber en otros autores. Sabemos que no podemos ponerlos a todos en la misma canasta y además hay una valoración sobre el asunto que está mediado por muchos factores, pero no solamente me refiero a Clavijero, me refiero a otros autores que, de alguna manera, sí, tomando en cuenta el paradigma filosófico, científico de la Europa de ese momento, o que ha sido heredado por Europa incluso en ese momento, lo trasplantan aquí a América, pero se van apropiando en relación con un tipo de realidad inédita, que es la realidad que se vive aquí en América, ¿no? En la América del proceso de conquista, específicamente en el siglo XVI, muchísimo, ¿no? Pero también en el caso del siglo XVII y XVIII, siglo XVII, por ejemplo, en los dos grandes paradigmas científico-filosóficos que podríamos mantener, y ahí pues, te lo dejo así nada más, ¿no? Que son Carlos de Sigüenza y Góngora, por un lado, estudios de astronomía, por ejemplo, tiene su astronomía, que es un texto de astronomía, de libro de astronomía filosófica, ¿no? Y la otra, pues, que es Juan Inés de la Cruz, que sabemos que además conocía muy bien también la cuestión de los movimientos celestes. Ella cuando se va al convento de las Jerónimas, ¿no? Se va al convento de las Jerónimas, pide permiso a la superiora para poder llevarse los instrumentos tanto de música como de astronomía. Tenía sextantes, tenía telescopios y cosas de este tipo que justamente denotaban este interés profundo por el conocimiento precisamente de la... Pero también, claro, hay una realidad inédita. Sabemos que después va a haber estudios de carácter científico. Y ya no te sabría responder en el caso directamente del asunto de Santo Tomás, ¿no? Pero en el caso de la primera cuestión, sí. O sea, que tienen que ver con realidades inéditas que los llevan a clasificaciones, taxonomías diferentes, ya en la época de la que estamos hablando nosotros, que de alguna manera es una reedición de la escolástica, es decir, el equivalente de este siglo XIII del que estamos hablando nosotros acá, se va a reproducir mutatis mutandis, pero adecuado a la circunstancia típicamente americana, se va a repetir en el siglo XVI, sobre todo en el primer momento del ascenso del humanismo, cuando nos damos cuenta de lo que escribe Bernardino de Sahagún y otros autores, ¿no? Lo he citado también, Alonso de la Veracruz, que dan cuenta también del interés que tiene para ellos la dimensión no solamente filosófica, sino ética, efectivamente, como acabamos de señalar, en la evangelización de los indios y demás, pero también la descripción, literalmente, de lo que llaman las cosas de la Nueva España, plantas que no existen allá, animales que tampoco han visto en otro lugar, formas de comportarse, de conducirse, etcétera, elementos de carácter pedagógico y demás que son inéditos. Entonces, por eso es interesante. Y claro, hay una apropiación ahí de la vertiente citomista, más que los franciscanos traen aquí más bien un elemento de carácter espiritual más que el contenido de la ciencia que señalo. De hecho, hay un predominio de la visión de carácter especulativo, abstracta, metafísica, racionalista, porque es racionalista, del tomismo, aunque no siempre directamente de Santo Tomás, sino tal vez con autores alternos, incluso distintos de Santo Tomás, o a veces opuestos, como podría ser el caso de Francisco Suárez, por ejemplo. Eso es lo que te puede responder. A la segunda cuestión no tengo claridad respecto de lo que me acabas de señalar, porque, claro, la exposición estaba centrada más bien en esta cuestión, digamos, del aterrizaje de carácter científico, más que en la especulación de carácter tomista específicamente, ¿no? Pero bueno, señalar esto, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de método más que nada, ¿no? En el caso dominico, la cuestión del método a nivel tomista aterriza también aquí en la Nueva España, ¿no? Y tiene que ver con un elemento de carácter más bien vertical, ¿no? Basado en la cuestión de la analogía entis, más que en una cuestión, digamos, de paridad horizontal, que es la que privilegia la espiritualidad y la cientificidad franciscana. Esto es lo que te puedo decir así rápido. Gracias por la pregunta. Gracias. Claro. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo conciliar Roger Bell con la fe, con la razón y la experiencia empírica? A ver, otra vez lo primero, ¿cómo qué?
¿Cómo es que concilia Roger Bacon la fe con la razón y la experiencia empírica? Sí, fíjate que ese es uno de los grandes cuestiones problemáticas que yo veo acá, sobre todo en la vertiente franciscana, porque a mí me resulta hasta, no excluyente, pero sí bastante paradójico en determinado momento, porque igual que pasa con otros autores, hemos estado mucho mencionando a Roger Bacon, evidentemente, uno de los autores que puedo mencionarte también dentro de esta línea franciscana, como anterior también del momento especulativo más alto de la escolástica, es San Buenaventura. Y San Buenaventura, por ejemplo, habla de esta cuestión del famoso itinerario mentis in deum, ¿no? Que tiende, digamos, a una cuestión de carácter místico. En determinado momento lo que te puedo decir es que, así, a bote pronto y muy rápidamente, quizás simplificándolo, es que este intento de conciliación no es que no se produzca, digamos, dentro de este horizonte de carácter franciscano, ni siquiera Roger Bacon, pero tienden a mantenerlo bastante separado. O sea, la tradición digamos, de este naciente empirismo de corte inglés, que son ingleses, no ellos, tiende de alguna manera, bueno, tú eres italiano, pero es franciscano, esta escuela de Oxford, la escuela de Oxford tiende de alguna manera a no encontrar una conciliación directa, como si es un esfuerzo muy fuerte, muy importante, un esfuerzo ingente en el caso de la tradición dominica. Ahorita que preguntaba el anterior compañero, ¿no? La cuestión de, es decir, en San Alberto Magno y en Santo Tomás encontramos esta voluntad, este esfuerzo de conciliación directamente entre razón y fe, evidentemente dando cuenta de lo que y acá los franciscanos es un poco curioso porque a pesar de que hacen suya, lógicamente hacen suya la visión de carácter agustiniana de credo intelligam, intelligum credam, de todas maneras, no deja de haber, a mi juicio, un elemento de carácter fideísta que se vuelve como intocable para ellos. O sea, el lado de la fe es el lado de la fe, ok, la razón no quiere decir que no haya posibilidad de conciliación, pero no es un esfuerzo que tengamos que hacer nosotros a fortiori, ¿no? Para que la cuestión cuadre necesariamente, ¿no? Pertenece a dos ámbitos. Por eso decía que resulta interesantísimo ver cómo algunos de estos autores, por eso mencioné a Buenaventura, por un lado tienen una visión de carácter muy místico del asunto, pero por otro lado también científico. ¿Cómo se puede mantener esto? Pues porque mantienen las esferas de alguna manera separadas hasta cierto punto. Y no es casual que esto después se reproduzca en cierta forma en la época tardía, ya medieval, en la época de la decadencia medieval, y entra en la tradición franciscana por el corte, la vertiente nominalista, en el caso de Ockham, Guillermo de Ockham, donde también hay eso, ¿no? Digamos, una especie como de otra vez, vamos a separar, digamos, la fides y la ratio, ¿no? En esferas separadas que se pueden interrelacionar. Claro, estoy simplificando un poco, ¿no? Quizá en Roger Bacon el intento de esfuerzo de conciliación sea un poco mayor, pero no te podría yo decir que hay, digamos, esta voluntad de entrada metodológica que sí hay, que sí encontramos nosotros, por ejemplo, en Alberto Magno, desde luego, y luego, pues, lógicamente, en Santo Tomás, ¿no? Entonces es un poco distinto ahí en ambas tradiciones, me parece. Muchas gracias. Buen día, doctor. Antes que nada, agradecerle por la presentación que nos acaba de dar. Y yo quisiera hacerle, más que nada como me surgió una duda, pero no quiero que se llegue a malinterpretar. Sino es que, por ejemplo, usted mencionó que la Edad Media era una época oscura con respecto a esta relación de ciencia y filosofía. Y también afirmo que en nuestra época es aún más oscura. Y a lo que voy ahora es, ¿bajo qué fundamento hace esta afirmación? Claro, como hay malentendido. Bueno, el único malentendido es que yo no dije que fue una época oscura. Yo digo que se dice que es una época oscura. Normalmente, y eso es lo erróneo, ¿no? Yo creo que no hay época oscura en la Edad Media, ¿no? Hay épocas, fíjense, filosóficamente, es difícil, pues, tipificar, ¿no? Y circunscribirlo a categorías sagradas. Pero filosóficamente me parece más oscura la época renacentista, lógicamente, ¿no? De figuras filosóficas. Estéticamente no, ¿verdad? Porque la figura artística, que en el caso medieval, donde la especulación filosófica es sumamente iluminadora. De hecho, incluso a nivel estético, lo que tenemos en la Edad Media es una estética de la luz. Ahora, ¿por qué digo esto? Lo dije un poco, sí, retóricamente, un poco provocativamente en nuestra época, porque lo sabemos, es decir, el advenimiento, justo en nuestra época es muy paradójica, el advenimiento tan grande de lo que es la ciencia en sentido moderno, porque digo, es innegable, el avance tecnocientífico asombroso que le resultaría una especie de delicia, de asombro, tanto a Aristóteles como a los autores medievales, a Roger Bacon, imagina, Leonardo, que vieran que algunas de las instituciones que tenían podían estar en el horizonte, otras no, otras ni siquiera se las hubieran podido imaginar, ¿no?
cómo el uso instrumental en determinado momento y ciertos elementos de carácter ideológico oscurecen este tipo de descubrimientos o una inversión de los valores a nivel axiológico. Entonces, esto es lo que vuelve un poco oscura nuestra época, paradójicamente. O sea, se vuelve más oscura porque siendo una época de oportunidad para una mayor divulgación real, tenemos cada vez más una especie como de ignorancia de la totalidad. Es decir, esta barbarie del especialismo a la que se refiere Ortega y Gasset en su momento, en la Revolución de las Masas, dice, vivimos la barbarie del especialismo, claro que todos sabemos, ¿no? Es decir, cada vez saber, entre comillas, saber más de menos, pero ya en el horizonte general no nos importa cada vez, ¿no? O sea, y claro, desemboca en un pragmatismo, hay que resolver esos problemas, esas cuestiones, ¿para qué nos vamos ahí en especulaciones de carácter filosófico, conceptual, la torre de marfil, etcétera, y demás, cuando hay problemas específicos que resolver? Sí, pues, pero en estos problemas específicos que resolver subyace un tipo de idea, una concepción del mundo, una serie de elementos, de valores, etcétera, que me parece que el hombre contemporáneo, en su mayoría, digamos, ha perdido y otra vez no tenemos, digamos, esa aparente oscuridad dada en sentido positivo por la ausencia de instrucción o de educación, pero estamos pletóricos y llenos, lo sabemos, de un analfabetismo funcional. O sea, sí, sabemos de ahí escribir, etcétera y demás, pero la gente no sabe hacer con todo, qué hacer, por ejemplo, con todo este cúmulo de información que pulula en las redes. Simplemente te dice, ya lo googleé, sí, pues, ¿y eso qué? O sea, ya lo googleé, pero ¿qué haces con esa información? Igual que, como puede ser con cualquier, es como si un monje medieval entrara a la biblioteca y agarré un libro de Avicena, sí, pero ¿para qué? ¿Qué hiciste con él? O sea, ¿cuál era la... No, ahí estaba, o agarré un libro de fulano tal, pero quién sabe si sea verdad lo que dice. Bueno, hay que someterlo a considerar, igual que en aquella época. Ahora es más vertiginoso, pero no porque esté ahí, automáticamente tiene ese grado de verdad. A eso me refiero con esa especie como de mayor oscuridad. O sea, que nosotros tendemos mucho a hacer este tipo de clasificaciones temerarias en determinado momento a todas las épocas y hablar de una época oscura, una época que realmente es rica en especulaciones de carácter filosófico, científico y aportativas también, no nada más aportativas, resulta a todas veces injusta. Es decir, ¿con qué boca nosotros hicimos eso cuando en nuestra época, además, desde un punto de vista ético-moral, nos encontramos en un momento de serio compromiso, una época asiaga, que de alguna manera yo sí definiría como oscura desde el punto de vista, por ejemplo, de la dimensión ética y moral y social. No sé si con esto más o menos, pues. Pero no digo que sea oscura, o sea, entiendo que se menciona el oscurantismo y entiendo por qué se hace normalmente, pero luego ya se tiende a generalizar, porque es oscura. Sí, hay un periodo, en el periodo de redefinición de las naciones nacientes, cuando se resquebraja el imperio romano de Occidente, claro, la incursión de las invasiones bárbaras genera una serie de elementos de disgregación, de fragmentación cultural en la Europa de ese momento, de freno, digamos, en el desarrollo de instituciones culturales, sobre todo entre el siglo quinto, sexto y el siglo XI, ¿no? Evidentemente hay, digamos, un poco, sí, hay momentos que son difíciles, distintos, y de donde puede provenir esa idea un poco de oscuridad, de oscurantismo, pero no puede ser tipificada como tal la época, ¿no? Y menos precisamente por la aportación que en ámbito de carácter científico, como le estamos llamando, se da justamente en pleno siglo XIII. Uh-huh. Todavía tenemos como 4 preguntas. No sé si nos puede regalar unos 10 minutos más. Sí, claro. Bueno, te hago la de Facebook, que es el doctor Guillermo Martínez. Dice, hola, gracias por la exposición. Tengo una duda. A tu consideración y teniendo en cuenta el contexto histórico, ¿identificas algunos elementos para determinar por qué el impulso científico en la filosofía no pudo imperar como vanguardia de pensamiento, sino hasta Descartes y Bacon Francis? Francis, o sea, se refiere. No sé, o sea, es una pregunta interesante, porque alguien podría estar tentado, gracias por la pregunta, doctor, alguien podría estar tentado en hablar quizás, no sé, hipotéticamente de frenos hasta de carácter político, ideológico, sin duda alguna, muchos de ellos promovidos por la propia iglesia, en cierto contexto de carácter, sí, político, no nada más doctrinal, ¿no? A veces también doctrinal, el hecho de impedir que ciertos conocimientos se dieran, digamos, lo digo porque efectivamente la ciencia experimental llevada a cabo por Bacon, cuando nosotros nos damos cuenta, y otra vez lo revela muy bien Humberto Eco, no solo en El nombre de la rosa, sino en sus estudios que tiene sobre la cultura medieval, Humberto Eco revela muy bien cómo una gran cantidad de autores de esta época, sobre todo los monjes, ¿no? Tenían, por ejemplo, el conocimiento de la anatomía era bastante completo.
digamos, con las limitaciones técnicas que podía haber en la época, o sea, cómo se generaba la cuestión de la reproducción humana, ¿no? La cuestión de la gestación, el funcionamiento fisiológico del aparato reproductor, del aparato respiratorio, digestivo, etcétera. Claro, concomitantemente con algunas ideas que después fueron socavadas y demás. Yo creo que todo esto, el conocimiento era mantenido con bastantes reservas, evidentemente, por cuestiones, sí, yo pienso que sí, de carácter doctrinario, ideológico en buena parte, no solo, pero sí en buena parte por ello, que frenaban de alguna manera esta posibilidad de que la difusión fuera más amplia y por lo tanto la repercusión inmediata fuera rápida, pues, acabo de decir, no inmediata, ¿no? Y haya que esperar algunos siglos, digamos, no solamente México, por lo menos esperar hasta ya bien entrado el Renacimiento, ¿sabes? Después del 500, ¿no? Es decir, ya siglo XVII casi, para poder encontrar de alguna manera una repercusión de algo que habría, eso sí, que habría que reconocer su origen justamente en esta época y no pensar que en ese momento se descubrió el agua tibia. Pero sí, es una pregunta interesante que habría que indagar más, que me pone a pensar como para que esto tenga que profundizarse de una manera un poco más problematizada. Las razones podría ser motivo de un estudio más pormenorizado. Esta cuestión de las razones de esta repercusión posterior respecto del nacimiento de la ciencia moderna. Porque esto, fíjate, es interesante, no ocurre, me parece a mí, por ejemplo, de manera paralela en el ámbito del arte, ¿no? En el ámbito del arte, el rompimiento del mundo medieval que se da también ya en época medieval, al mismo tiempo que en este momento, siglo XIII, el descubrimiento de la perspectiva como forma simbólica en autores como Giotto, Cimabue y compañía, que ya empiezan a dar cuenta de la perspectiva como forma de reproducción de lo real, que los renacentistas lo van a recoger casi inmediatamente en el 480, y entonces Botticelli, Paulo Uccello, todos estos autores, y después, claro, evidentemente ya en el 580 con los grandes autores de Rafael, Leonardo da Vinci y compañía, lo van a desarrollar muy bien, es casi inmediato. En cambio, en el caso de la ciencia, como que habrá que esperar más tiempo. Bueno, me parece que sí, es cierto esto que se señala, y digamos, pues no tendré una respuesta así tan tajante. Estoy formulando hipotéticamente que pudiera provenir de este carácter en parte político, en parte ideológico, en parte de cierto ritmo naturalmente lento del periodo que se da en función del advenimiento de ciertos acontecimientos muy concretos, específicos en la Europa posmedieval, pero no lo sé. Habría que profundizar un poco más en esto. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la presentación. Estuvo increíble. Me presento, soy Eduardo Macías, estudiante de filosofía. Tengo una pregunta. ¿Qué impacto tuvo la creación e inauguración de las universidades en el avance científico y tecnológico de la época? Buena pregunta. Y la respuesta, que puede parecer muy elemental, pues no lo es, porque efectivamente la pregunta es muy interesante. Absoluta. Es decir, la cuestión de la difusión de la cultura me parece que es, o sea, el momento interesante de este proceso de anticipación de la moderna ciencia, por decirlo de alguna manera, que es un poco sobre lo que estoy yo moviendo la exposición, se le debe en buena parte a la fundación de las universidades. Porque hay una cuestión aquí interesante, ligándola con lo anterior. En las universidades, sobre todo las dos, digamos, paradigmáticas, ya se había fundado Bolonia desde el siglo XI, en 1088, pero con la Facultad de Jurisprudencia, pero digamos, las universidades en el sentido más contemporáneo, incluso actual, ¿no? Que abreva de la Edad Media, tiene una fundación fíjense, a pesar de que estamos hablando, claro, tiene que estar imbuida de todo un elemento de carácter teológico por la época, por la perspectiva, por la Weltanschauung que se tiene de la realidad, tiene que tener este carácter, esta impronta de carácter teológico religiosa, pero las universidades no son instituciones de carácter religioso per se, son instituciones laicas. O sea, son fundadas como Universitas Magistrorum Studiorum, como dice el espíritu. O sea, la Universitas es comunidad, o sea, es decir, después se le da la connotación de conocimiento universal, pero es Universitas, quiere decir el conjunto de profesores y alumnos, que es lo que es la universidad, la base de la universidad. Sobre los modelos antiguos de la academia, del liceo y de otras instituciones también en el caso del Oriente, ¿no? La también en Bagdad y en otras escuelas. Pero en la universidad, digamos, occidental moderna, surge a partir de esta concepción de carácter no religioso. Habrá que esperar todavía algunos siglos, por lo menos un par, para que lleguen a las universidades de derecho pontificio, que ya tienen otro carácter. Pero acá el rector y el canciller y todo esto, sí, bueno, o sea, claro, tienen un carácter más bien basados en lo gremial
que de alguna manera mueve al espíritu de un mayor conocimiento. Claro, eso está imbuido por los sistemas filosóficos de la época, la escolástica, evidentemente consideraciones de carácter teológico, que es lo que prevé en la época, no en este momento, pero muchos de estos conocimientos de los que estamos hablando nosotros, si bien es cierto que en un origen tienen respondiendo a la pregunta que hacía el doctor Martínez hace un momento, tienen un carácter un poco de ocultamiento, vamos a esconderlo un poco porque pues, esto es peligroso doctrinalmente o quizás cómo nos vaya, anticipándonos todavía no llegaba, pero quizás estaban pensando un poco en lo que después le iba a pasar a Galileo con el asunto, ¿no? Entonces mejor no le movemos, pero no solamente es esto, ¿no? Sino una cuestión, digamos, de una mayor reserva respecto de la difusión del conocimiento, también por la lentitud en la cuestión de la divulgación de los textos, por múltiples razones, ¿no? E incluso técnicas, ¿no? Evidentemente de la copia de, etcétera. Y la universidad permite una incipiente apertura y después cada vez mayor apertura del conocimiento de este tipo de cuestiones, donde la enseñanza precisamente del trivium y del quadrivium, ¿no? En términos generales, incluía elementos que sin duda alguna contribuyeron a la difusión de la ciencia, quizá menos en el ámbito, sí, médico-anatómico, aunque también, pero sí a nivel, por ejemplo, musical, de la geometría, etcétera, de las ciencias, ¿no? En sentido positivo, la universidad va a jugar un papel preponderante y central, y no se puede entender la universidad inmediata posterior, pero ni siquiera la nuestra, no se puede entender sin estos orígenes medievales. Y esto lo demuestra muy bien Mauricio Beuchot en un escrito que tiene sobre los orígenes medievales de la universidad y su vigencia actual, ¿no? Así le llama, que es central. Es decir, el papel que tiene la universidad en este caso es justamente la que va a permitir que, eso sí, por eso la pregunta del doctor Martínez es interesante, ¿no? Porque que la repercusión respecto de este trabajo de la universidad se vea reflejada solamente algunos siglos después. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, por cuestiones, sobre todo de préstamo de la sala, no sé si podría ser que saquemos una pregunta más y como hay algunos alumnos que todavía tienen preguntas, podrían contactarte por correo. Con todo gusto. Tú tienes mi correo, si quieres, pásaselos. Ok. Puede ser el personal o el institucional. Digo, lo puedo escribir aquí en el chat si quieren, sin problema. Sin ningún problema. Al contrario, con gusto. Bueno, sí, en el chat para que lo puedan ver y... Sí, cómo no. Si quieres, no sé si hay la otra pregunta que dices, puede ser. Ahí la mandé al chat general, pero digo, no sé si todos tengan acceso, pero ahí te la mandé. Gracias. Ahí está mi correo institucional, con todo gusto. Sí, adelante. Bueno, buenas tardes, gracias por la plática. Mi pregunta era que, bueno, en un momento de la conferencia mencionó que se debían conocer las leyes divinas para poder comprender plenamente la obra, porque la obra de esta. O sea, y mi pregunta es, No te escuché bien, es que tuve un problema aquí de audio. ¿Se tenía que comprender qué? Perdón. hay que comprenderse las leyes divinas para comprender la obra de esta. Mi pregunta es, Sí. ¿de qué maneras puede la teología ayudarnos a comprender la naturaleza? ¿De qué manera? Claro, bajo la óptica, bajo la visión que tienen, digamos, el espíritu de la época, es justamente esto, es decir, remontarnos nosotros a la creación para llegar al creador como tal, ¿no? O sea, de alguna manera esto podría sintetizar de alguna forma el cuestionamiento de esto que estás señalando, ¿no? Justamente el aspecto de cómo o sea, lo que yo les decía a partir de la cita aquella con la que inicié de Jacques Legoff, o sea, cualquier manifestación material o concreta o específica o visible o perceptible de la naturaleza es considerada como una expresión, una manifestación. Bueno, manifestación quizá suene problemático para la época porque es producto de la creación, pero digamos, platónicamente uno podría hablar de emanación o de manifestación, pero sí es expresiva de qué? Claro, en el caso ya del cristianismo específico del que estamos hablando, de la acción creativa de Dios, es decir, corresponde al plano teológico, desde luego, metafísico, ¿no? Teológico, que se vuelve precisamente el símbolo de esto, ¿no? Es decir, un simbolismo universal de tratar de encontrar cuál es el significado que tienen las formas de la realidad, incluso las expresiones más humildes, ¿no?
fíjense, no es gratuito que esto tenga que ver, que bueno que se surgió esa pregunta, con eso se puede concluir muchísimo. No es gratuito que alguien que no es filósofo como tal, que no es científico, sin embargo, prefigure bajo el mismo tipo de espiritualidad esto que estamos exponiendo acá. ¿A quién me refiero? Pues a San Francisco de Asís. Si está hablando de los franciscanos, hablo de San Francisco. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? San Francisco estaba ahí metido en otro asunto, ¿no? Una cuestión ahí de un invitacio Cristo y todo. Recordemos que si hay una valoración de la naturaleza, esta se va a producir en el ámbito precisamente del propio espíritu franciscano, que prefigura, lo sabemos, bueno, ya todos conocemos la Laudato Si, ¿no? Del Papa Francisco recién fallecido, que de alguna manera prefigura esto, es decir, el primer ambientalista, el primer animalista de alguna manera de la época moderna, que es San Francisco, también prefigura esto muchísimo antes que varios siglos, bajo esta espiritualidad franciscana de considerar, ¿por qué? Porque el hermano Sol, la hermana Luna, hermanos gusanos y hermanas estrellas, como dice San Francisco, son expresión precisamente de este movimiento de creación y aunque nosotros no lo queramos entender, tienen un fin en sí mismo. Hay una finalidad aún en el ser más aparentemente ponzoñoso, venenoso o humilde o poco trascendente, etcétera, etcétera. Son seres que de alguna manera remiten a la potencia del creador. Y lo que tenemos que tratar de descubrir paulatinamente y cada uno bajo diferentes ámbitos o perspectivas que justamente van a dar origen a la ciencia es cuál es este telos, para hablar filosóficamente, este telos escondido en las criaturas, para utilizar también el término franciscano, ¿no? O sea, de las criaturas al creador, ¿no? De alguna forma. Y aquí, pese a lo alejado que puedan parecer que está la espiritualidad franciscana de la visión dominica, ¿no? De la Entis, de todas maneras se produce, nada más que bajo una metodología que las hace parecer muy separadas. Pero en realidad es esa analogía de la criatura es criatural porque ha sido creada precisamente por Dios. Queremos remontarnos ahí, y es lo que va a hacer San Buenaventura. El itinerario mentis ad deum es ir ascendiendo del universo observable hasta llegar a la iluminación máxima que está dada precisamente por el creador, la creación como paradigma precisamente, y me remonto a la primera pregunta que se me hizo sobre la cuestión de la invención. Nuestra capacidad inventiva es una capacidad que de alguna manera refleja también lo creativo que somos, y de alguna manera es portador de un significado que tenemos que recomponer a través de una visión de conjunto más amplia y que es justamente parte de la tarea de la filosofía de la época. O sea, ¿qué significado tiene esto de la naturaleza o esto que llamamos creación? Así rápidamente es lo que ya puedo decir para concluir. Gracias. Vale, pues agradecemos al doctor Eduardo González de Fierro y le damos un aplauso para No, gracias a ustedes, gracias por la paciencia y pues, espero verlos pronto. Te mando un saludo, mi querido Jorge. Hola. Ya. Cuídense. Bueno, gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Gracias. Bye.